Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Filosofía Empresarial, su programa de cada miércoles. Hoy 9 de marzo vamos a hablar de un tema súper importante que es el beneficiario controlador, desde el tema de fiscal, ahora ya la obligación para este año, y también en PLD. Y bueno, para poder hablar de este tema tan importante, que a lo mejor muchos no conocemos hasta ahorita al 100%, tenemos dos especialistas en el tema, a quienes les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, contador Ricardo Lechuga y también contador David Ruiz. Muchas gracias por participar el día de hoy en esta plática. Al contrario, muchas gracias a ti, Elizabeth, por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación, es un gusto y saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Y bueno, amigos, derivado de las invitaciones que hemos mandado, muchos nos han agradecido el tener a estos expositores expertos. Ya tienen ahorita una audiencia, la cual ya los está esperando. Muchos amigos que tenemos aquí con nosotros acompañados, por ejemplo, el contador Victoria, que nos está atentamente escuchando, del Colegio de Contadores. Y bueno, otros amigos más con quienes han tomado clases con ustedes, que son también profesores. Y bueno, yo les comento, ellos son contadores y cada uno tiene su experiencia, su trayectoria muy exclusiva. Contador Ricardo, no sé si nos pudieras platicar acerca de tu trayectoria, por favor. Creo que apenas tomaste un cargo en el Colegio de Contadores. Sí, claro. Bueno, en general yo soy contador público certificado por el propio IMPC. Y bueno, también tengo 3 certificaciones en materia de prevención del lavado de dinero. La primera del ICAMS, que es una asociación internacional. Claro. Y es de hecho, la primera certificación que se reconocía en el mundo, vamos a llamarla así, que era emitida por este instituto, el ICAMS. Luego la certificación de CNBB, que ya la renové el año pasado, ya es la segunda renovación, claro, porque eso te permite el tema de asesorar y auditar empresas del sistema financiero en la materia. Y bueno, el tema de recientemente la certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera para actividades vulnerables, que pues, prácticamente ayuda hoy en día a reforzar todo este tipo de conocimientos, ¿no? Claro que sí. También mi trayectoria, pues bueno, ya parecemos jóvenes, pero ya tenemos más de 25 años prestando servicios de consultoría, primeramente en una Big Four y ahora en nuestra firma Garrido Licona, ya desde casi 11 años, como socio precisamente del área de auditoría. Auditoría financiera y prevención del lavado de dinero. Son mis áreas más de especialidad en la firma, ¿no? Y bueno, esa sería la trayectoria. Empecé como auditor financiero tradicional y hoy en día pues ya me diversifiqué en muchos temas, incluido el tema de PLD, que es bastante interesante. Claro, necesidades de la empresa. El tema de control interno, bien interesante también, las estructuras que hay que reconocer que una empresa, si no tiene una buena estructura de control interno, pues tiene deficiencias en su operación y los resultados que emite, ¿no? Vamos a poner los estados financieros, ¿no? Y bueno, en el tema de gobierno corporativo, participación en comisariatos, en comités, y bueno, esa es la experiencia, digámoslo así, laboral, ¿no? Y también, como bien comentaste, Eli, pues también recientemente fui nombrado vicepresidente de la Comisión Técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores Públicos de México, y también vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Normas de Información Financiera del IMEF. Uy, pequeña Entonces, trayectoria. Estamos en esos procesos. Claro. Ven, amigos, yo les dije que aquí en Filosofía Empresarial solo vienen los expertos. Claro. Muchas gracias, No, Ricardo. ¿de qué? Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Es un honor, muchas gracias. Contador David Ruiz, también un análisis desde el sector público y ahora asesoría a las empresas, una visión completamente objetiva y 100% productiva para las empresas, toda su trayectoria. ¿Qué nos puede contar? Claro que sí, nuevamente, buenas tardes, un gusto estar con mi socio de Garrido Licona. Pues sí, recientemente yo estoy incorporado a la firma, vengo de un proceso ya de algunos años, he estado en la iniciativa privada y en el sector gobierno. Inicié en una Big Four, también en el área fiscal, después tuve la oportunidad de estar en una Big Four, luego regresé al SAT y ahora regresé de nuevo a una Big Four y bueno, pues termino ahora estando ya en Garrido Licona. Entonces tengo la fortuna y lo puedo decir con esa confianza que pues somos pocos, porque somos pocos los que podemos tener esa visión del gobierno y el sector empresarial, ¿no? La parte privada. Soy contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, la ESCA, Tepepan. Y bueno, pues también han dado
he estado dando clases en algunos lugares que me han invitado, que me he tenido el honor. Y recientemente saludo a mis amigos de Guadalajara, Jalisco, porque ahí participo de manera recurrente en un diplomado en materia de impuestos internacionales. Sí, sí nos comentaron. Me saluda mi maestro David. Mucho gusto, saludos a quien nos haya mandado saludos y a todos en general. Sí, muchas gracias. Pues sí, es una visión o un análisis más objetivo que se le pudiera dar a los empresarios, a los clientes, el tema de ambas partes, ¿no? Claro. Porque ya sabemos cómo actúa la autoridad y también las opciones que nosotros les podemos dar como asesores a los empresarios, ¿no? Totalmente, son temas empresariales que son de impacto, ¿no? Claro, sí. Sobre todo porque todo esto tiene la regulación, el compliance cada vez se vuelve más parte de la situación de las empresas, tienen que implementar procedimientos, departamentos de cumplimiento que permitan mitigar estos riesgos. Claro, y bueno, tú la trayectoria que tienes, Ricardo, ya tiene bastante tiempo. ¿Qué nos pudieras platicar? ¿De dónde viene todo este tema de beneficiario controlador que empieza con PLD, ¿no? Y ya sí. Este año empieza en la parte fiscal, pero lo de beneficiario controlador en PLD ya tiene más tiempo. ¿Qué nos pudieras comentar? Claro, pues mira, esto tiene un trasfondo, sí, en efecto. Y viene precisamente de las famosas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Que soñamos, ¿no? Con sí, el examen que se exactamente. Tú lo viviste. Sí. Ese Grupo de Acción Financiera para temas de PLD es el tema, nos tenemos que fumar, dicen por ahí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque es un tema primordial. Y precisamente si leemos esas recomendaciones, por ahí en la recomendación 24-25, si no es que en las dos, viene precisamente el tema del beneficiario final, ¿no? Que igual es a beneficiario controlador. Claro. Donde precisamente ahí se dice, y es muy claro, que todas las entidades, personas jurídicas, igual a morales, deben de tener perfectamente identificado a esa persona o a ese grupo de personas, porque no solamente es uno, claro. Pueden ser un grupo de personas, ¿no? A esa persona que realmente recibe el beneficiario final de un producto, de un recurso o de un negocio, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el objetivo es precisamente ver quién realmente beneficia cómo se beneficia de ese negocio. Claro. Quién es el verdadero dueño del negocio, ¿no? Precisamente para mitigar riesgos fiscales, ¿no? Para mitigar que no se hagan estructuras complejas y que realmente pague los impuestos que debe catalogar. Y se relaciona, exactamente, y se relaciona con PLD porque precisamente viene de ahí. Claro. PLD dijo, oye, la defraudación fiscal también es lavado de dinero, claro. Porque el recurso que se obtiene de esa evasión, pues precisamente es utilizada, se lava, ¿no? Se compran autos, se compran obras de arte, se invierte en negocios y por eso viene la obligación en ese famoso Grupo de Acción Financiera, ¿no? Sí. ¿Cómo nos impacta? Bueno, por ahí del año 2009, por ahí se hace un foro de transparencia, claro, ¿no? Si no me recuerdo, se reúnen ahí en Los Cabos, ahí todavía estaba el señor Carsten como del Banco de México, dice, oye, tenemos que empezar a implementar metodologías y reforzar controles. Y precisamente ahí se hace un acuerdo que todos los países que fueron a esa sesión tienen que tener un compromiso de implementar y mejorar todas las políticas y recomendaciones del GAFI. Pues de ahí viene precisamente esa reglamentación. Pues ahí nos va alcanzando el destino, digo yo, ¿no? ¿Qué pasaba para PLD? Bueno, las disposiciones bancarias, todo lo que son bancos, SOFOMES, casas de cambio, casas de bolsa, centros cambiarios, ese tipo de instituciones financieras traían su disposición que para efectos de la relación que tenían con sus clientes, tenían obligación de identificar al beneficiario controlador, o la tienen. O sea, si yo celebro una operación, yo soy el banco, celebro una operación con una persona física o una persona moral, tengo que confirmar quién es ese beneficiario controlador, independientemente a quien venga a darme la cara, que me venga a pedir el crédito, que me venga a pedir el préstamo, quien venga a formar una estructura de fideicomisos, quien sea, yo tengo que demostrar y documentar, identificar quién es, primeramente, quien vino conmigo, mi cliente, y después también hacer procedimientos para identificar a ese beneficiario controlador, pero quedaba nada más del lado de la institución financiera hacia los clientes. Luego, por ahí en 2012, se publica la famosa ley antilavado, aplicable a 2013, y viene nuevamente la obligación de quienes hacen actividades vulnerables, las principales, ¿cuáles son? Pues el tema de desarrollo, renta de inmuebles, ¿no? El tema de los que dan préstamos y ser empresas financieras, claro. El propio arrendamiento de inmuebles, el tema de la comercialización de autos, y llámale vehículos terrestres, claro. Aéreos y marítimos. Y los blindados. Los blindados, comercio exterior,
Sí. Sí, las emisiones de tarjetas de prepago, obras de arte. Bitcoin, ¿no? Y bueno, y el Bitcoin, los activos virtuales. exactamente, y se dice que ahora con las reformas a la ley antilavado, hago este paréntesis, viene también el tema de las actividades deportivas. Sí, las sí. federaciones deportivas también van a ser sujetas a este cumplimiento. Se va ampliando Y se va ampliando, se va haciendo más grande este mercado o este proceso, y resulta que también en esa propia ley antilavado viene la obligación de que todas las empresas que hacen actividades vulnerables tienen la obligación de identificar al beneficiario final de tu cliente. Si voy a prestar un servicio, tengo que identificar si la persona que vino a hacer la operación conmigo está actuando por cuenta propia o hay atrás una persona que está tratando de ocultarse. Claro. Esa es la idea de esta ley, de ahí viene el fundamento. ¿No? Exacto, los testaferros. ¿No? Es muy común y lo hemos encontrado, yo me lo he encontrado en la práctica infinidad de veces. Y tiene años que se ocupa. Y se ocupa, exactamente. Y viene recursos derivados de la corrupción, enfocados de lavado de comercialización de drogas, el tema de tratante de blancas, huachicoleo, todo esto de ahí viene el recurso. Y realmente cómo se lava a través del sistema financiero, que fue el primero que le empezó a aplicar la normatividad. Luego, a través de las actividades vulnerables, dirán, oye, ¿por qué la actividad vulnerable es sujeta a PLD? Bueno, es que esos medios, esos negocios son usados para lavar dinero. Son los que más se ocupan. Exactamente. Porque a lo mejor podrían ser muchos. Exactamente. Pero esos son como que un foquito rojo. Exactamente. Y son los que tienen que reportar. Y son recomendaciones también del propio Gafi. Claro. Que el Gafi nos dice qué debemos de documentar, cómo debemos de documentar y qué negocios deben de documentarse y prevenir el lavado de dinero, los actos ilícitos, ¿no? De ahí viene esa regla, es el antecedente general de todo este proceso, ¿no? Y es por eso que la reforma fiscal pues trae como contexto ahora esta obligación. Sí. Pero ya no solamente aplica del cliente hacia el cliente, sino hoy en día las entidades tienen la obligación de identificar a ese beneficiario controlador. Sí, pues dar la información que es la verídica para que la autoridad, cualquier caso que quiera afincar alguna responsabilidad, sepa por dónde, ¿no? Y como bien comentas, puede ser una persona o grupo, y por eso las multas van o por un beneficiario o varios. Entonces, si no identificaste los que deben de ser, pues la multa es más grande. Es correcto. Y sí, o sea, y tiene cada uno sus particularidades, ¿no? En porcentaje, por ejemplo, de participación que pudiera tener por socio. Claro. Uno en PLD y otro en materia fiscal. Muchos amigos, por eso el apoyo que ustedes nos dan tan valioso de ambos análisis en las dos materias, ¿no? Fiscal y PLD, porque cada una tiene sus particulares. Claro. No es lo mismo. Muchos de nuestros amigos, colegas, porque déjenme les comento, aquí en Filosofía Empresarial en CADEFI tenemos audiencia que son contadores, administradores, abogados, tenemos estudiantes también, tenemos empresarios de niveles micro, pequeña, mediana, grande empresa. Claro. Tenemos mucha audiencia ahorita. Un saludo a todos y por favor, amigos, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, también cualquier cosa que quisieran compartirnos, alguna experiencia, nosotros estamos aquí atentos a escucharles, que pudieran tener alguna duda que nos puedan ayudar a resolverles. Entonces, tienen ellos esta visión y preguntas también y nos dicen, oiga, contadora, pues es lo mismo en materia fiscal, PLD no, tienen sus particularidades, y pues ustedes nos van a ayudar a detallar cada una de estas. Totalmente. Entonces, este tema que viene desde hace mucho tiempo con organismos internacionales, pues hacen un análisis a México con sus particularidades, ¿no? Claro. Llevando por frente el tema corrupción, en el que pues no nos libramos ni en tema PLD ni en tema fiscal, por eso tantas jalones de orejas que le hacen a México diciendo tienes que hacer esto, tienes que identificar. El tema de PLD en cuestión de debida diligencia con los clientes, que empieza con control interno en sistema financiero, y el sistema financiero ya tiene su palomita, ¿no? Solamente falta actividades vulnerables de tener su palomita para tema PLD, pero en tema fiscal es lo mismo. Y como bien comentabas en un principio, tema control interno es elemental para poder tener esos manuales, esos expedientes de manera correcta, ¿no? O sea, es tema principal que las empresas deben de tener en cuenta y no tomarlo como una carga administrativa que no sirve o que es costosa o que es irrelevante para la empresa. Es algo que, debido a nuestra cultura que tenemos en México, pues las empresas no están acostumbradas
a tener este tipo de controles. Entonces llegan estos organismos internacionales y nos aplican una serie de exigencias que a México no las sabemos a lo mejor o no los supieron encaminar en cuanto a la primera implementación del tema PLD en la legislación y ahora en tema fiscal, en el que a lo mejor dicen, es que nos estás ahorcando, o nos dedicamos a perseguir delincuentes, que es lo que dicen los empresarios, o me dedico a ser ¿cómo dicen? Policía o MP, o me dedico a vender. Usted dígame qué hago. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Sí es mucha carga? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, yo creo que tú has hecho varios comentarios que son bien importantes. Desafortunadamente, los malos, por los malos pagan los buenos. Claro. ¿No? Y aquí voy a poner un ejemplo, ¿no? En el tema de los factureros, ¿no? Sabemos que si alguien se ha sofisticado y se sofisticó, son ellos. Sí. ¿No? Y era triste en nuestra profesión llegar con un prospecto de cliente y llegar con algunas ideas de eficiencia, ¿no? Fiscal que incluso ayudan a una mejor generación de negocios, y que un empresario te dijera, pues, híjole, mi mejor estrategia es comprar una factura. Sí, ¿no? ¿lo veían como estrategia fiscal? Lo vean como una estrategia fiscal. Y uno salía y dice, bueno, pues, ¿cómo competir con esto? ¿No? Claro. Entonces yo creo que algo que se ha hecho recientemente es poner la mano mucho más dura, y han coincidido varias iniciativas y momentos, porque con lo que bien comenta Ricardo ya hay un antecedente, ya la filosofía estaba puesta, se entendía hacia dónde iba, pero seguía habiendo un vacío, y ese vacío también se viene a llenar por todos los compromisos que México tiene a nivel internacional por jugar reglas del G20. Claro. Esto nace finalmente del G20, nace una serie de compromisos, y aquí yo hago esas unas analogías, digo, hoy la tecnología nos permite estar globalizados, comunicados en un segundo, pero estaba faltando algo, que esa globalización y esa comunicación en segundos, así fuera la transparencia de que supiéramos, los fiscos, ¿no? En este caso, supieran quién estaba detrás. Entonces, con estos compromisos es que en materia fiscal, pues México estaba obligado a seguir con los compromisos en materia de transparencia fiscal. Y en el tema de transparencia fiscal quise hacer un espacio porque, como sabemos, pues México tiene ya bastantes tratados para evitar la doble tributación, tiene otras convenciones también en materia de intercambio de información, y hoy en el mundo algo que tiene mucho valor es el intercambio de información, tanto financiera como en materia fiscal. Entonces, esto es un compromiso, es algo que México estaba obligado, y que de tiempo en tiempo, porque así lo señala incluso la propia exposición de motivos, que México va a ser objeto de revisión por parte de este foro global, por parte de estos organismos, para verificar que México tiene disponible esta información y que la puede intercambiar cuando algún país, en algún caso específico, es decir, en una modalidad de intercambio de información a petición, solicite esa información y se la puede entregar. Entonces, tenemos el intercambio de información, pero lo importante aquí es que ya hay información que el SAT pues, va a poder pedir, la autoridad fiscal va a poder pedir para fines de fiscalización en México. O sea, no necesariamente para intercambiarla, sino para poder utilizarla en sus facultades de fiscalización, ¿no? Entonces, sí es importantísimo, ¿no? Sí, son diversas instancias las que tienen esta facultad, ¿no?, de poder intercambiar la información, y como bien comentan se comenta en el artículo 32 BETER, ¿no?, cuáles van a ser las instancias que van a tener ese convenio para intercambio de información. Pues ya no nos podemos decir, ay, voy a engañar a la autoridad por sistema financiero. Hay otros medios en los cuales pueden verificar esa información y ya no va a ser tan fácil engañarlos. Hay muchos empresarios, por desgracia, que todavía piensan que se le puede engañar a la autoridad, y la verdad es que no, ya sería jugarle mucho, un riesgo enorme, que por eso es este tipo de programas, para que ustedes tengan la mejor información al día, oportuna, veraz también, porque hay muchos colegas, muchos asesores que lamentablemente malinforman a los empresarios, ¿no? Entonces, a lo mejor están en una cortina de humo que dicen, no, pues mi asesor me dijo que no me va a pasar nada, que yo haga las operaciones como comúnmente las hago. Hay empresas familiares que se vienen manejando de cierta forma desde hace mucho tiempo, y solamente porque la autoridad no ha llegado a revisarles, no les ha inmovilizado una cuenta, siguen haciendo sus operaciones como comúnmente las han llevado, y no tienen esa visión de que
la autoridad tarde o temprano, a lo mejor en un mes, un año o 2 años, va a llegar a tocar a la puerta y va a decir, oye, en este año hiciste esto otro, venía, acláramelo. Entonces, ese es el objetivo de este tipo de programas, el enfocarnos en el debido cumplimiento, lo que ahora se le llama el compliance, el tema de identificar al beneficiario controlador, pues lo encontramos en el compliance, debido cumplimiento en las empresas, cómo llevarlo de manera correcta, no nada más es hacerlo por hacerlo, y como bien comenta contador David, tenemos esa obligación de darles a estos organismos internacionales la información, pero no es dar información por dar información que sea basura, que no les sirva. Debe de ser información oportuna, debe de ser productiva, debe de ser objetiva y que efectivamente se puedan identificar estas estructuras, que se puedan crear a lo mejor esos nuevos esquemas que les llaman para poder identificar este tipo de organizaciones criminales. También vamos a irnos hasta ese grado y que todo sea oportuno, no nada más mandar avisos en cuestión de PLD que no sirvan de nada y que diga la autoridad, pues es que me estás llenando de información y no es productiva, ¿no? Claro. O sea, mandar información que sea veraz y pues, por ejemplo, en este caso, tema fiscal, nos dice la autoridad, si no lo identificas correctamente, pues también te va esta multa. Entonces muchos empresarios nos dicen, contadora, es que ¿cómo voy a saber identificarlo correctamente si ni la propia autoridad ha dado con este tipo de personas? Si quieren que yo lo haga, pero a la perfección, ¿no? O sea, ¿qué implica esto? Y están asustados porque las sanciones son enormes. En PLD las sanciones son grandes. Claro. Y ahora en tema fiscal, la verdad es que sí son sanciones muy grandes, ¿no? Sí, de hecho, en el tema de las sanciones, inclusive, ¿no?, la propia iniciativa, por recomendación tanto del grupo del Foro Global, pues un poco la intención es que las multas sean persuasivas, ¿no? Claro. Es decir, oye, pues, si fuese una multa pequeñita, pues no, creo que no me vas a hacer mucho caso, ¿no? Entonces se pone ese análisis de pues que por eso tiene que ser cuantiosa, ¿no? Entre los 500,000 a los 2 millones por cada beneficiario controlador no identificado o no identificado bien o no tener la información actualizada o no proporcionarla como nos lo van a solicitar. Entonces va por ahí, o sea, va muy en serio esta reforma y yo creo que hay que tenerlo muy presente. Y también comentabas algo, yo creo que la calidad ahora de muchos jugadores en esto, porque pues, es muy importante un experto en PLD, es muy importante el abogado de la compañía o el especialista externo, los abogados, toca a los notarios, a los corredores públicos, y ellos también tienen hoy un gran reto que es muy similar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos están poniendo la cachucha? Pues de investigadores, ¿no? Claro. De investigadores. Y comentabas también algo que me llamó la atención, que es información que el propio SAT o las propias autoridades a nivel mundial no tienen efectivamente. Para poder estructurar o para que se pueda identificar una estructura de tal magnitud, ¿no?, como las que incluso Gafi o el Grupo Global, el Foro Global ponen de ejemplos, la autoridad fiscal se puede llevar años. Claro. Porque es empezar a tejer muy fino, digo, con todo y que hay información muy valiosa ya, con los intercambios, etcétera, pero recordemos que los intercambios tienen que ser a petición, hay algunas modalidades automático, espontáneo, pero no con base en eso es tan fácil llegar a auditar estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Pues hoy combatir la evasión fiscal, por eso se incorpora en el Código Fiscal, pero pues traemos el tema de terrorismo y traemos el tema de lavado de activos, ¿no? De activos financieros. Sí, es todo un conjunto de reglas que nos están impactando, ¿no? Sí. Y siempre ha habido un reto, yo creo que tocaste algo clave en la plática, que pensaríamos, y como estaba estructurado antes para el tema del sistema financiero y lo que es la actividad vulnerable, pareciera, muchos pensábamos que simplemente mandar el aviso era cumplir, ¿no? Y no. Realmente todo esto lleva todo un proceso que ahora va a impactar a todos los empresarios, ¿no? Porque no solamente es mandar un aviso, no solamente es armar un expediente, sino tenemos que hoy en día diseñar una debida diligencia, la identificación de quién es el beneficiario controlador. Tenemos que hacer un proceso para saber cómo lo vamos a identificar. En PLD, ¿qué pasaba? Pues en PLD agarraba y muchas veces lo que sucedía es que yo te hacía firmar un papelito. Yo fuera al banco, te hacía firmar un papelito donde me dijeras que estabas actuando por cuenta propia y una cuenta de un tercero. Y con eso me soportaba, porque sí lo establecían las disposiciones. Yo creo que ahora con esto, que modifica precisamente el código, no, porque dice que los notarios y las instituciones financieras tienen que obtener la información de sus clientes de quién es el beneficiario final. Entonces, ¿qué está pasando? Como bien lo dijo Dave, que hoy en día los notarios, vas a tú a constituir una empresa y te piden
Todo. Claro. ¿No? Hasta la cartilla de vacunación. ¿Qué va a pasar con los bancos o qué está pasando con los bancos? Pues hoy en día, te aseguro que desde hoy están trabajando en integrar los expedientes, reforzar los expedientes. Las multas son enormes. Exactamente, también para ellos, exactamente. Entonces, oye, si vas a llegar al banco y vas a querer abrir una cuenta bancaria, no dudes que la vía de diligencia va a estar complicada, ¿no? Sí. ¿Qué más pasaba? Implementar ese programa de cumplimiento de la identificación, armar el expediente. A lo mejor hasta nos implica hacer consultas de listas negras para poder cerciorarse de quién es el beneficiario controlador. Claro. Búsquedas en internet. Armar un manual que te permita saber cómo llevar a cabo este proceso, ¿no? Políticas de confidencialidad, políticas de resguardo de información. O sea, todo eso va a llevar a este proceso. Se va a replicar. Ahora, que antes era aplicable simplemente para ciertos sectores, ahora va a replicar del lado de las empresas, ¿no? Claro. Porque van a tener que ellos identificar a estas figuras, ¿no? Y por eso dice David, le pega a todos, sí. Le pega al departamento fiscal, le pega a los departamentos legales corporativos, les pega a este especialista de PLD. O sea, es una materia que se ha vuelto integral y se interrelaciona con todas las materias, ¿no? Claro. Es un tema fuerte. Sí. Y fíjate, Ricardo, lo que veíamos en su momento es que la propia autoridad fiscal, en una de sus reglas de miscelánea, señala que se deberán de implementar los controles internos, los procedimientos de control interno para poder finalmente administrar esta nueva obligación. Entonces, ya el SAT nos está queriendo ayudar, nos está queriendo darnos de manera muy clara, decir, a ver, esto no es como que identifico, como que junto, como que no, porque está consciente, hay una conciencia de la autoridad fiscal del tipo de información que se va a tener que contar y tener disponible, porque es información muy sensible. Claro. Entonces, creo que eso es algo bien importante. Y otra cosa, también ya se comentó en esta conversación, y es, podemos como empezar a dividir los grupos multinacionales extranjeros, los grupos multinacionales mexicanos, los grupos mexicanos, ¿sí? Y también aquellos grupos mexicanos o los multinacionales que al día de hoy, y que es válido y seguirá siendo válido, tienen estructuras patrimoniales. Claro. Que puedan tener algunas de ellas ciertas eficiencias fiscales permitidas y legales, pero ya la gama se abre y va a depender mucho también cómo estas empresas han venido dando cumplimiento desde sin esta obligación a sus controles en el pleno conocimiento, vigencia, mantenimiento de este tipo de estructuras. Sí, claro. Porque entrando un poco en materia ya fiscal, recordemos que venimos de un decreto de repatriación de 2017, que eso muchos empresarios, accionistas, hombres de negocios, de acuerdo a la legalidad del propio decreto, accedieron a lo que permitía el decreto, y muchos de ellos pues deshicieron estas reestructuras, modificaron estas reestructuras, y pues como que a veces se nos olvida, ¿no? A veces 2017 pues no es tan lejos, pero ya obtener información de 2017 que requerimos, porque hoy tenemos que identificar hoy esta estructura vigente, así está, aquí está el beneficiario controlador, pero también hay una de sus partes que la disposición señala, ¿y cómo llegaste a ser beneficiario controlador en esta estructura, ¿no? Entonces, hay muchas aspectos que hay que considerar en esta nueva reforma. Sí, claro, y es que, bueno, tantos puntos que hemos hablado y todo importante. Como bien comentábamos, ¿no? La cultura que tenemos aquí en México. Hay empresas que vienen del extranjero que ya traen ese tema de cumplimiento y no se les hace nada difícil. Empresas que cotizan en la bolsa, empresas que llevan ahorita el tema de la ley SOX. O sea, ya es algo que las empresas de común dicen, sí, yo cumplo con esto, no hay ningún problema. Pero aquí en México nos estamos dando de topes y decimos, ¿pero por qué? Y nos rehusamos y decimos, no, y voy a meter un amparo. O sea, ponemos miles de pretextos para no cumplir, ¿no? Y es algo que yo digo desde mi punto de vista, mi análisis, a lo mejor muchos no van a coincidir, pero también es cuestión de una ética empresarial y también responsabilidad ciudadana, podemos llamarla así, porque efectivamente en México estamos plagados de células delincuenciales y que nos están afectando ya muchos últimos meses, años, se ha escuchado mucho del problema que tienen los empresarios con este tipo de situaciones en todos los niveles, micro, pequeña, mediana, gran empresa, con ese tipo de situaciones, y es una idea
que estos organismos internacionales tienen, ¿no?, de atacar. Tenemos también tratados internacionales donde estamos obligados a mantener este tema de la información de manera adecuada, para que pues las relaciones de negocios que tenemos no es cualquier cosa, ¿no? Estamos rozando con países de gran nivel, entonces nosotros también tenemos que cooperar con esta situación. Hay muchos empresarios que nos dicen, es que pues a mí ¿qué tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que a mí no me compete, es algo que va para empresas de gran escala. Hay muchos empresarios que también se minimizan y dicen, no, mi empresa es pequeña, vemos sus operaciones, con quién se relaciona, y dicen, no, es que sí es cuestión de colaborar y de brindar esa información en lo más que se pueda, ¿no? No decir, no esto, no lo otro, voy a ver qué hago para no hacerlo, me voy a una defensa, pero irse a defensa también, ¿qué significa, no? También significa un costo. Entonces, si a gran medida lo que podemos hacer es lo que hablamos en este programa, de cumplir de manera adecuada, y como bien comentaba hace rato, y es algo que a lo mejor a nosotros como contadores más que nada no nos cabe en la cabeza. En el Código Fiscal nos dice, debes de implementar y de actualizar, ¿no?, la información. Pero en la resolución miscelánea nos dice, y debes de cerciorarte, o sea, en la resolución miscelánea nos ponen aún más carga y dice, debes de cerciorarte de que la información sí sea la verídica. Entonces tú dices, pues sí, o sea, por una parte me dicen una cosa y por otra ya me meten más carga. Es donde el empresario dice, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a cerciorar? Como bien comentábamos, no somos MP, no tenemos toda la estrategia, esta parte de la tecnología que nosotros a lo mejor como empresarios sentimos que lo llevamos bien, controles, cierta, ¿cómo les llaman estos softwares para identificación, sí, tema, claro, de listas negras? Sí. La misma autoridad piensa que tiene súper tecnología, cuando los organismos, estos grupos delincuenciales, pues en lo que nosotros vamos, ellos ya fueron y vinieron 3 veces y están súper robustecidos en todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, ellos tienen una tecnología impresionante, entonces la forma de engañar a los empresarios, a la misma autoridad, tema el sector financiero, que vigilan tanto y cuidan tanto porque las multas son millonarias. Claro. ¿Qué multa apenas le impusieron a este banco? Que es uno de los bancos que tienen ya ahora más controles, ¿no? Dicen, sabes que no me vuelve a pasar, no me interesas como cuentaviente porque me pones en un riesgo, ve y consíguete otro banco, ¿no? O sea, ve y mete tu dinero, por mucho que sea en otro banco, a mí no me convienes porque me llevas a un riesgo. Y eso que están gestionando el sistema financiero y que ya tiene su palomita con control interno, es lo que nosotros como empresarios debemos de hacer. Oye, ¿sabes qué? Tú como empresa no me funcionas para hacer negocios porque me pones en un riesgo, prefiero mejor evitar ese riesgo, mitigarlo pidiéndote más información, que querer hacer una negociación que a lo mejor en lugar de beneficiarme me va a traer un riesgo peor, ¿no? Eso es lo que ahora pues pudiéramos llamarle ese riesgo estratégico, en el que el empresario debe de tener un análisis más profundo y decir, ¿sabes qué? Pues mi mitigante va a ser o voy a implementar esos controles, políticas, que muchas empresas dicen, ¿y eso de las políticas qué? ¿Y eso a mí qué me beneficia? Y es algo esencial, porque por ese medio establecemos nosotros la regla del juego con nuestros clientes, con nuestros proveedores, para librarnos de cualquier sanción con la autoridad, ¿no? Es correcto, y tal vez alguna precisión que creo que vale la pena mucho hacer en esta conversación es que para efectos de beneficiario controlador ya en términos fiscales, pues coincide, ¿no?, en el sentido de que son aquellas personas físicas o la persona física que pues va a recibir el beneficio económico como tal por derivado de una participación ya sea accionaria o a través del ejercer un derecho por estar involucrado en alguna figura, en algún contrato, ¿no? Claro. Y el propio Código Fiscal también establece que si por beneficiario efectivo y por beneficiario controlador, visto desde la perspectiva económica, no es suficiente para concluir, pues tenemos que hacer un segundo análisis, sí, ¿no? Y este segundo análisis ya va más para aquel hombre que tiene el control,
¿no? Que no necesariamente es el que es el propietario de las acciones, claro, o el que, como tal. Quien mueve los hilos, ¿no? Exacto, el que pone y dispone de representantes legales, el que tiene una participación, al menos en México dice el 15%, sí, ¿no? A nivel mundial se habla del 25% para arriba, aquí nos pusieron el 15%, sí, que a través de esa participación puede tener ese control, o finalmente pues aquel que dicta las políticas o estrategias, ¿no? en las empresas. Claro. Entonces todo esto que vemos, estos vamos a llamarles análisis o test, ¿no? Que para poder llegar a concluir quién es, identificar ese beneficiario controlador, pues es el reflejo de que las autoridades a nivel del mundo, en el mundo, pues ya se dieron cuenta de cómo es que o es vía accionaria o es a través de otros mecanismos jurídicos, pero hay un hombre empoderado que es el, claro, que toma las decisiones y que tiene los beneficios económicos. Sí, entonces, claro, ahí coinciden mucho con lo que la filosofía de lo que es la materia de lavado de dinero, ¿no? Y es la persona física o conjunto de personas físicas, ¿no? Correcto, porque muchas veces no va a aparecer ni en la estructura accionaria, sí, claro, ni en los poderes, puede estar atrás de, ¿no? Y por eso nuevamente vamos a la figura del investigador, ¿no? No quiere aparecer. Exacto, no quiere aparecer, ¿no? Entonces ahora el reto es identificarlo realmente y documentarlo, sí, porque ahora tiene que estar de una forma visible. Sí, claro. Y si la autoridad en esas revisiones te dice, oye, es que tu procedimiento está bien, lo hiciste, pero lo hiciste incorrecto, te va la multa. Sí. ¿No? Y por eso nuevamente hablamos del tema del control interno, porque si no estableces un mecanismo de control interno, hay que recordar que el control interno son políticas y procedimientos que nos ayudan a mitigar riesgos. Claro. Y es por ello que la autoridad creo que lo ve bien, dice, oye, control interno es que tú establezcas una metodología, tengas procedimientos, políticas y controles para identificar a ese beneficiario controlador, que no, sí, necesariamente va a estar en la estructura accionaria, no necesariamente va a ser un apoderado, pero, claro, es el que mueve los hilos de la sociedad, ¿no? O del grupo, o del grupo empresarial, ¿no? ¿Qué es lo que más se da por lo regular, ¿no? En unas empresas grandes, grupo de empresas, pues es lo que más se da. O sea, la persona que tiene el poder no quiere aparecer, dice, no, a mí no me interesa aparecer en el acta, no me interesa aparecer en un, como cuentaviente a lo mejor, o tener a título las propiedades, sí, los bienes, ¿no? Yo con que ponga un prestanombres ya con eso. Y ellos son los que mueven todo y dan órdenes. Y por eso ahorita también el tema de que se quiere meter con los fideicomisos, ¿no? Investigar, ¿por qué? Porque los fideicomisos se prestan para eso. Correcto. Entonces, si está en sistema financiero el tema de llevar un fideicomiso, no se investiga de manera correcta el uso que se le está dando, pues se pudiera prestar a mal, ¿no? Es correcto. Sí, pues esta disposición cuando ya empieza, bueno, primero, como está estructurada la reforma es, pues se identifica en quiénes recae esta obligación, ¿no? Y claro, habla de personas morales, sin ninguna distinción, personas morales, fideicomisarios, fideicomitentes, fideicomisos o cualquier otra figura, ¿no? Y este último término lo dejaremos un poquito más adelante para discutir o allá ahora de cuál es el alcance, ¿no? De esta o cualquier otra figura, ¿no? Porque creo que se le puede dar varias lecturas, creo que podemos, claro, también ir acotando en esa lectura, pero habla finalmente de otros sujetos obligados, pues a las propias entidades financieras, ¿no? Sí. Y también, desde luego, en sus momentos, a los finalmente notarios y a los otros fedatarios públicos que pueden ser los corredores, ¿no? Sí. Entonces, esos son a quienes van caminando. Y en el tema de los fideicomisos, la verdad es que algo que se ha dado pues, finalmente recientemente es que esa opacidad que hay con los famosos fideicomisos, ¿no? Y digo, de ejemplo, el gobierno ha pues liquidado muchos fideicomisos con los argumentos, digo que no vamos a entrar si son válidos en este momento o no, pero al final son fideicomisos con muchos recursos, ¿no? Claro. Y eso pasa igual en los fideicomisos privados, ¿no? Los fideicomisos que pueden ser, y que lo son, elementos que tienen mucha razón, y ahí voy a tomar una palabra de razones de negocios válidas, existentes, para poder implementar o constituir un fideicomiso, ¿no? Pero finalmente, desde la perspectiva también, cuando se utiliza como vehículos para no dejar ver, ¿no? Uh-huh. Quién está detrás y que con todas las complejidades que puede tener el secreto fiduciario, claro, etcétera, etcétera, bueno, pues es que se les obliga también a ellos a mantener y conservar esa información. Y hay que hacer un comentario, creo que es bien importante.
creo que no nos ha ido tan mal en México, porque si vemos otros países están yendo por declaraciones presentadas. O sea, aquí la reforma es importante porque es tenerla. Tú tenla y estate listo. Cuando yo llegue y te la pida, la autoridad te la pida, la debes de entregar. Claro. ¿Okay? Pero yo creo que nos hubiera puesto, y estaríamos discutiendo a lo mejor de otra forma, de otra manera, el que se fuera y se hiciera una declaración jurada, una declaración como las que hoy conocemos de Arrefipres, etcétera, donde si ya pasamos por Refipres, nosotros regímenes fiscales preferentes, que eran temas pues que levantaban costrita, ¿no? Por la seguridad, ¿no? Que se da mucho la discusión de, oye, ¿qué seguridad tengo yo de que esa información pues no se va a abrir o va a caer en manos que no debe de caer? Bueno, no estamos ahí. Hay otros países que pues han seguido el camino como México de ten la lista. Y cuando yo la requiera la autoridad, pues voy y te la pido, ¿no? Entonces, no nos fue tan mal, creo yo, ¿no? Claro. Pensaré yo, ¿no? Una primera reflexión, ¿no? Y segundo, pues no sé si quieran comentar algo sobre el tema de las figuras jurídicas, ¿no? Claro famosas, que sí, adelante, por favor. Porque, pues mucho se ha dicho si una figura... Bueno, aquí debo decir, yo estimo mucho a los abogados, les he aprendido mucho a los abogados, todos, ¿no? pero bueno, aquí creo que hay varios comentarios que debemos de tener en cuenta. Porque lo dejan muy amplio. Totalmente. Uno, es correcto, sin embargo, yo creo que hay algo bueno también en la reforma, creo yo. Y a lo mejor van a decir porque yo estuve en el SAT y estoy defendiendo, sí. Pero yo veo algo y da una salida. Es una reforma compleja, porque es una reforma muy compleja. En principio como que todo, y hago un comentario rápido, cuando estamos en la reforma para este año, pues nos enfocamos en muchas cosas y está como que la leímos y dijimos, no, sí está interesante, pero parecía ser que hay otras cosas, ¿no? Claro. No, esta es muy delicada esta reforma. Creo que en general la hemos visto, como la hemos empezado a analizar, pero yo creo que aquí es importante que para la interpretación de estos 3 artículos del código, el 32 Beter, el y Quinques, sí lo dice, el primero de ellos, dice, oye, para la interpretación tendrás que ir a las recomendaciones de Gafi y del Foro Global. Claro. ¿Okay? Entonces ya de entrada nos está dando pues, una referencia de interpretación. Sí. Entonces y digo, por eso que me refería a los abogados, porque no tienen toda la razón y podemos discutir muchísimo. Claro. Si un mero contrato de compra-venta es una figura jurídica, no voy a entrar en detalles, pero nuestra conclusión, o al menos la primera conclusión a la que se puede llegar, es, oye, cuando vamos y volteamos a ver esos documentos, pues pone de ejemplo los famosos contratos, pero encaminados a los trust, a los equivalentes. Digo equivalentes porque no necesariamente son iguales. Algo que es similar a un fideicomiso. En otra legislación, que puede ser Suiza, Nueva Zelanda, Estados Unidos, cada uno de ellos tiene lo suyo. Claro. Pero al final son contratos que no necesariamente pueden calificar como entidades. Como entidad aquella que tiene una personalidad jurídica propia, patrimonio propio, etcétera. Una empresa, vamos a decir, un tipo societario, una SDR, claro. Una SASD. No. Entonces, y cuando uno empieza a leer, hace mucho sentido. Ahora, en la propia ley, ya de muchos años atrás, cuando empezó a hablar de los regímenes fiscales preferentes, tenemos ciertas referencias que si bien es cierto, en el caso concreto, no nos están diciendo que las volteemos a ver, hace sentido en su interpretación. Estos regímenes fiscales preferentes pues hablan siempre, ya de muchos años se han hablado de entidades y figuras. Claro. Y las figuras, cuando dice, y por figuras se entenderá las asociaciones, los fideicomisos, etcétera. Todos aquellos que no tienen una persona jurídica propia. Claro. Entonces, creemos que si lo leemos de esta forma, podemos llegar a concluir que se refiere a ese tipo de figuras. Y reitero, cuando vemos los ejemplos del Foro Global y de Gafi, siempre hace mucho hincapié en los famosos trust, ¿no? Conocidos en término anglosajón, muy parecido a lo que puede ser un fideicomiso. Entonces, hay otras figuras, las famosas fundaciones, no se nos olviden. Recientemente han salido se ha ventilado toda esta información de los Panama Papers, claro. Etcétera. Bueno, pues ahí están las fundaciones, ¿no? Y en muchos países hay ese tipo de fundaciones. A eso se refiere. Eso creo que debiéramos hacer un esfuerzo por llegar a ese tipo de conclusiones, aunque reconocemos que como están las disposiciones, pues son confusas, pero creo que nos pueden dar un poco de
tratar de aterrizarlo con estos instrumentos que podemos estar leyendo para la interpretación de estas disposiciones. Un poco confusas. Sí, muy interesantes, muy interesantes. Exacto, totalmente interesantes. Pero bueno. Sí, bueno, como bien comenta, ¿no? Yo creo que el tema de la especialización, en este caso la certificación por parte de la UIF, que la UIF necesita personal realmente capacitado para que esa información que se envíe al portal de PLD sea productivo y no nada más, pues que el contador lo haga, ¿no? Y el contador ni siquiera sabe lo que está haciendo, nada más manda avisos por mandar. Ahorita ya se cuenta con una certificación, un profesional que está perfectamente bien capacitado, certificado para cumplir de manera correcta con esto, identificar este tipo de situaciones, porque pues no es lo mismo, como bien comentábamos, ¿no? Cumplir por cumplir que cumplir de manera adecuada y apoyar a esto. Y este tema del foro global, todo lo que esto nos pone a estudiar en este artículo 32B TER, pues es lo que llevamos los contadores, los abogados, los empresarios día a día, ¿no? El estarse actualizando, el estar accediendo a este tipo de información. Y bueno, yo me he metido mucho en esos temas de PLD y de cumplimiento y todo eso, y sí hay información que nos da el gobierno, nos dan los mismos organismos internacionales en sus plataformas, en sus páginas web, información súper útil que si lo razonamos, lo analizamos de manera objetiva, pues nos da todo el panorama de todo lo que tenemos que hacer en la empresa. Hasta nos dan guías para poder implementar manuales, para poder hacer los expedientes, pero es cuestión de ponernos a estudiar. Siempre yo les digo a mis amigos, a los colegas, es que el contador es estudiar para poder dar un buen servicio, ¿no? Sí, y los que no tienen el tiempo, porque el día con día también los absorbe, ¿no? Cuando están encargados de la operación diaria de una empresa, de un conglomerado, etcétera. Bueno, pues están los amigos para que nos puedan consultar y con todo gusto platicar al respecto, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí, claro. Sí, es buscar la especialización. Y bueno, amigos, como les comenté, los contadores son especialistas en ese tema, tienen una firma, son socios de una firma, es Garrido Licona. No sé si nos pudieran, no sé, alguien que tuviera alguna duda, alguna inquietud, que ustedes pudieran asesorarles, apoyarles. Digo, también lo hemos comentado aquí en el programa, es acercar a nuestros amigos con los mejores especialistas, ¿no? No sé, algún correo electrónico que nos pudieran compartir los dos. Digo, número de teléfono no pedimos por el tema de cuidar la información, ¿no? Los temas críticos que se pudieran dar, que esa información se vaya a malas manos, pero un correo electrónico que... Claro que sí. ¿Alguna página? Claro, pues empieza David, por favor. Mi correo es ruiz@garridolicona.com. Todas minúsculas. Claro, y el mío es rlechuga@garridolicona.com. Perfecto. Bueno, amigos, no sé si terminando el programa podemos poner los correos para que si no nos alcanzaron a escuchar bien, pues tengan donde acercarse. Digo, es la verdad súper recomendable, amigos, para poder eliminar cualquier riesgo, acercarse a personas confiables. O sea, no irse con una persona que les diga, sí, mira, ya tu manual está perfecto y no cumple ni siquiera el 50% de lo que la autoridad pudiera decir. Oye, lo estás haciendo bien, ¿no? Y ahorita con el tema fiscal que dice, es que se me hace exagerado a mí. Si no lo identificaste correctamente y dices tú, es que... Digo, una cosa es lo que dice el código, una cosa es lo que dice resolución miscelánea y otra cosa son las políticas de la autoridad. Entonces, para estar bien con las tres partes, pues dime qué tengo que hacer, ¿no? Correcto. Sí, creo que alrededor de esto, bien lo señalas, sí, o sea, falta de regulación, faltan precisiones. Claro. Ojalá, y sí lo digo abiertamente, ojalá no vaya a ser a través de preguntas y respuestas frecuentes o las preguntas frecuentes, porque me parece que este es un tema delicado, es un tema muy delicado. Desorientativas, ¿no? Pero totalmente. Hay dudas, por ejemplo, ¿no? En el caso de qué pasa con las empresas públicas, ¿no? En el caso mexicanas, ¿no? Claro. Hoy tienen que cumplir o no, qué va a pasar con los fondos de inversión. Bueno, pues también ahí yo digo, no que insista, pero pues finalmente estos documentos, pues primero hacen una reflexión y dicen, primero, este tipo de vehículos, muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, son entidades reguladas
que ya tiene una serie de parámetros, de gobiernos corporativos que pues deben de finalmente estar alineados a una serie de reglamentaciones. Totalmente. Pero desafortunadamente cada país tendrá que definir los alcances de los mismos. Claro. Entonces creo que nuestra labor aquí es convencer y evidenciar a la autoridad fiscal hacia dónde debiéramos de caminar. Sí. Y creo que eso está sucediendo en los países donde ya se ha implementado esta reforma. El mensaje ha sido, ya no nos peleemos si es constitucional o no, y eso lo dejo a los abogados, yo no soy abogado, pero creo que hay algunos antecedentes que no han caminado en los temas de este tipo, de similares, ¿no? Donde se han interpuesto algunos mecanismos de defensa, pero al final es mejor trabajemos para cómo sí podemos cumplir, ¿no? Si la regla es imprecisa, es excesiva o no está cumpliendo el objetivo, bueno, trabajemos y que se busque finalmente a través de los diversos asociaciones o gremios a la autoridad fiscal para trabajar en mejores reglas, ¿no? Y trabajar en aclarar todo este tipo de vacíos que hoy pues, definitivamente están en las disposiciones. Sí, claro, es definitivo, como bien comentan, ¿no? Establecer esas limitantes o verlo desde un tema de gobierno corporativo, un tema tan importante, digo, tú dominas ese tema de gobierno corporativo súper bien. Claro. Una herramienta súper útil, ¿no? Totalmente, y creo que hay un buen punto que comenta Dave, referente a los criterios de la autoridad, ¿no? Yo creo que por eso el propio código hace referencia a los foros de Gafi y foros antilavado, porque de alguna forma, también en el tema del lavado de dinero, han quedado muchas dudas de muchos criterios, que lamentablemente, como bien comentamos, cuando tú vas a un proceso de revisión de la autoridad o a solicitar alguna autorización, resulta que el criterio que tú interpretaste es totalmente diferente al que tú o al que la propia autoridad tiene. Entonces, esto implica temas de inversión de tiempo adicional, tema de incluso contratación de especialistas y muchas cosas que hay que empezar a evaluar. Yo creo que va a ser exactamente lo mismo. La autoridad simplemente te va a decir, a ver, ¿quién es el beneficiario controlador? Te va a decir, te va a hacer referencia a la propia ley. El beneficiario controlador es esta figura. Analízala y busca los elementos para llevarlo a cabo, para identificarlo. Y por eso ahora dicen, no, aparte de tener un buen contador, un buen fiscalista, un buen departamento de cumplimiento, debes tener un buen consultor. Que tenga ese acercamiento con la autoridad y que pueda conocer los criterios que la propia autoridad está considerando para la identificación de estas figuras, ¿no? Porque eso te va a ayudar muchísimo a poder cumplir de una forma satisfactoria estas nuevas obligaciones. Y lo comento porque en PLD pasó exactamente similar, ¿no? Es muy similar el proceso, porque por definición, si vemos lo que dice el código en la definición del beneficiario controlador con respecto a lo que establece la propia Ley Federal Antilavado, es una copia, ¿no? Sí. Es una copia. Es lo mismo. Entonces, de alguna forma, creo que de ahí viene la reglamentación y tenemos que empezar entre estas figuras, ¿no? Incluso también la parte de prevención del lavado de dinero habla mucho del tema de gobierno corporativo, ¿no? Es un mitigante del riesgo y creo que ahí viene el tema, ¿no? Establecer esas estructuras que nos ayuden a mitigar esos riesgos, a vigilar que las áreas de las empresas hagan correctamente sus funciones. ¿A qué me refiero? Que hoy en día yo creo que las empresas con esta figura refuerzan que independientemente de su giro, internamente deben de tener un comité de cumplimiento, un departamento en primera instancia, interno, y luego un comité de cumplimiento. Porque ya no solamente va a ser la protección de datos, ya no solamente va a ser la Ley Federal Antilavado, sino ahora viene el código en la reglamentación del beneficiario controlador. ¿No? Entonces, si no tienes esa figura de un comité de cumplimiento, ¿quién va a garantizar que el departamento de cumplimiento esté haciendo correctamente su trabajo? Entonces, ese comité de cumplimiento, parte del gobierno corporativo, va a ser parte de esos mitigantes. Incluso, el tema del gobierno corporativo también regula las funciones del propio Consejo de Administración. ¿No? Entonces, en ese Consejo de Administración puede ser que estén parte de los beneficiarios controladores. Entonces viene todo ese proceso que se interrelaciona. ¿No? Entonces hoy en día, por eso hablábamos de las especialidades, ¿no? Que el contador hoy en día se ha vuelto o se ha diversificado demasiado. Está el contador financiero, el contador fiscalista, el contador, hasta incluso contador de costos, infinidad de procesos que debes de cuidar, ¿no? Entonces todo esto va a la reglamentación,
va a que las empresas se empiecen a institucionalizar como tal, sí, para empezar a jugar, ¿no? Si no quieres jugar en grandes ligas, ahora vas a tener que hacerlo forzosamente, pero no porque quieras, sino porque las leyes te lo están pidiendo. Sí. ¿No? Sí, y es una necesidad porque, como bien comentas, ¿no? Es un buen gobierno corporativo, vigila de manera integral. Y no porque yo sea una empresa que no estoy en actividades vulnerables, no significa que no tenga que cuidar a mi empresa para que la usen para lavar dinero. Correcto. A lo mejor puedo no ser una actividad vulnerable y me están utilizando para lavar dinero. Entonces, pues yo estoy en ese riesgo. Y una buena implementación, una buena guía de un gobierno corporativo, ¿qué va a hacer? Eliminar todos esos riesgos. Bueno, a lo mejor no eliminarlos al 100%, porque si no, pues mejor la empresa que no opere, ¿no? Correcto. Cualquier empresa que esté en operación siempre va a tener un riesgo, pero mitigarlos en lo más que se pueda, ¿no? Y por eso ese tema de gobierno corporativo que también aquí ya hemos hablado en varias ocasiones, y también muchos empresarios nos dicen, es que es una carga económica, y es que es una carga administrativa, y es que no me sirve, y es que la autoridad no me sanciona si yo no tengo esto. No, pero eso te mitiga un riesgo en todas las materias, en fiscal, hasta laboral, todas, penales, o sea, en todo. Entonces, cuestiones de PLD. Entonces, si ahorita nosotros implementamos este tema de buen gobierno corporativo, vigilando todo de manera integral, créanme que no van a caer en ningún riesgo, ni de sanciones, ni de supuestos, porque ahorita la autoridad supone lo peor de contadores, de abogados, de empresarios, que somos lavadores de dinero, que somos corruptos, que somos defraudadores fiscales, somos lo peor. Entonces, hay que quitarnos esa mala idea que tienen el gobierno, hasta los mismos países extranjeros que dicen, no, mejor no hacemos relaciones con México porque ahí tienen altos niveles de corrupción y ahí tienen defraudación fiscal. Entonces, por eso es esa idea de unirnos de manera productiva con esa idea de ese buen cumplimiento, saber con quién nos relacionamos también porque trae cierta afectación, o sea, con quién hacemos relaciones y poder curarnos al momento de hacer esa debida diligencia. Ahorita, la primera debida diligencia que yo me enteré y practiqué hace muchos años, porque yo empecé a trabajar muy chica, fue el tema control interno con los proveedores, ¿no? Debes de conocer a tu proveedor. ¿Y por qué lo seleccionaste? ¿Y por qué es? O sea, de eso yo ya tiene, no voy a decir años, porque eso fue apenas, pero ya tiene muchos años que el tema de control interno cuida debida diligencia con proveedores. Entonces, ahora que viene el tema 69 de factureras, es lo que te sirve. Oye, ¿y por qué? Y no estás simulando operaciones, y no nada más escogiste ese proveedor para hacer operaciones simuladas, o no lo hiciste para esto o lo otro. No, identifiqué perfectamente mi proveedor, yo lo seleccioné porque me da más barato, el costo es más accesible, porque a lo mejor la calidad es la mejor, porque a lo mejor me pone el producto en mis instalaciones. Ya sabemos por qué lo escogimos, ¿no? Está en las políticas también de por qué lo escogimos, de pagos, lo que sea, las políticas que tengamos con proveedores. Viene la política de clientes, con PLD, y este cliente, tu expediente y lo que debe de conformar, y es otra debida diligencia. Entonces ahora viene una tercera debida diligencia, que es con quién estás haciendo negocios. Si eres una empresa que te estás asociando con varias personas, ¿qué tipo de socio es el que tienes en tu empresa? No es un socio que esté metido en problemas de corrupción, con temas de lavado de dinero, con temas de defraudación fiscal. Entonces, ahora esas tres debidas diligencias yo creo que deben, no de trabajar por separado, yo creo que deben de trabajar de manera integral, ¿no? Para que la empresa sea lo más sano posible la información que se proyecte ante diversas autoridades, porque no nada más es autoridades fiscales, todo, ¿no? Todo. Hasta con sistema financiero, caer en listas negras, o sea, caer en muchos supuestos en los que la autoridad diga, pues, ¿qué estás haciendo? No, a ver, ven y aclárame. El tema de inmovilización de cuentas, ¿cuánto tiempo te lleva el que te inmovilizan una cuenta y hablas al banco y dices, oye, ¿qué pasó? Pues no sé, claro, viene ya la orden de inmovilización de cuentas. Y en lo que la UIF te da una cita para que nada más te diga por qué está inmovilizada tu cuenta, y luego todo el proceso en lo que lo aclaras, ¿cuánto tiempo está inmovilizada tu cuenta? Nos tocó un caso de más de un año. Entonces,
para evitar esos riesgos, pues mejor prevenimos. Y con el control interno, ¿qué hacemos? Prevenimos, corregimos y mitigamos. Pero detectamos también, ¿no? Es una maravilla el control interno. Sí, quería hacer un comentario, algo que señalabas, y que viene de lo que hoy impone la ley, ¿no? Cuando no se va a poder identificar al beneficiario controlador, cuando no se puede, ¿en quién va a recaer entonces la figura del beneficiario controlador? Sí. Claro. La propia ley dice. Sí lo dice. No hay problema. ¿Quién va a ser? ¿El Consejo de Administración o el administrador único? Entonces, muchas veces los miembros del Consejo, sabemos que los miembros del Consejo de Administración o el administrador único pueden estar incorporados en una parte de esa estructura que vaya hacia arriba de esa entidad, o que tenga estructuras paralelas, o que sean personas, y ahí vienen los famosos testaferros. Correcto. ¿No? Sí. ¿No? Entonces, pues aguas con los consejeros, y aguas con los administradores únicos, porque pues también hay una señal clara que si hay un tema donde un aspecto de evasión que la autoridad detecte de una empresa, que no le quede claro. Exacto, voy con el consejo, o sea, yo voy con alguien, eso es lo que dice la ley, yo voy por el beneficiario controlador o con con estos órganos, ¿no? Creo que eso es bien importante comentar. Totalmente, ¿no? totalmente. Y la otra, yo creo que todo esto en el mejor hacer, porque creo que también estas reformas, desde la contabilidad electrónica, el CFDI, ahora nos pusieron en orden que pues no puedes cancelar como cuando quieras el CFDI, y traíamos una fiesta y no me digan que no, con las notas de crédito para rebajas, descuentos, devoluciones. Digo, yo ya veía la ley y decía, híjole, pues yo veo una realidad distinta, ¿no? O sea, ¿qué pasa en nuestros negocios, no? ¿A qué voy? El ser mejores, el llevar mejor el cumplimiento en las empresas, también da oportunidades de tener mucho mejores alianzas a futuro. Claro. ¿No? Recordemos que hay empresas medianas empresas, nuestro país se caracteriza por tener medianas, pequeñas empresas, que muchas veces al quererse incorporar a negocios mayores y que representan oportunidades, no lo van a poder hacer porque no han pasado estos exámenes, vamos a decirlo, ¿no? Estos controles, filtros, exacto. Entonces yo creo que eso también viene a abonar en mucho cómo es que los negocios finalmente van a funcionar mejor, ¿no? Y por último, creo que también en este sentido nada más, es una de las sanciones que también se habla, es no solo la económica, ¿no? Sino la famosa opinión de cumplimiento emitida de manera negativa, ¿no? Claro. Se reforma el artículo del código para decir, oye, y si no cumples con estas obligaciones, pues también no vas a poder obtener una opinión de cumplimiento en materia de fiscal positiva, ¿no? Claro. Y sabemos que hoy se está pidiendo esta opinión, pues ya no como originalmente nació, sino para muchos trámites, muchos procesos, concursos, etcétera. Entonces, otro elemento más a considerar. Claro, es el comportamiento del contribuyente, ¿no? Sí. Dicen, oye, pues si tienes opinión negativa, pues después ¿qué me vaya a hacer a mí, no? Ese tema de la relación de negocio, ¿con qué me estoy relacionando? El tema reputacional, ¿no? Sí. O sea, es eso, al final de cuentas, ¿no? Sales en una lista negra, no identificas bien a tus beneficiarios controladores, te publican y ya te diste mala nota. Sí, y cómo te impacta en tu negocio, ¿no? Exactamente. Y tocaste un punto clave hace rato, el tema de las listas negras, lo que hace la UIVA ahora, o su facultad, que está incluso en el Congreso ya, de decir que ya hoy en día a la Unidad de Inteligencia Financiera le dan facultades para, sin notificación alguna, te cancele la cuenta. Sí. ¿No? Y si no pides estos riesgos, te van a cancelar tu cuenta, ya no operas, en lo que tanto desvirtúas que realmente tu actividad no es ilícita. Claro. ¿No? Entonces viene a cuidar todo este tipo de temas, todo este tipo de cosas que tenemos que tener bastante claras y bastante y perfectamente identificadas. Tocaste algo clave de inicio, decías, oye, es que muchos empresarios dicen, es que esto es un costo. Bueno, tenemos que voltear y ver más bien que es una inversión. Claro. Y empezar a equilibrar el tema cumplimiento con el tema del negocio. Ni irnos al lado regulatorio, ni irnos a la operación sin cuidar el cumplimiento. Sí. Porque si no cuidas el cumplimiento, resulta que pones en riesgo tu propio patrimonio, ¿no? Entonces tienes que empezar a equilibrar, ¿no? ¿Hasta dónde tengo de cumplir con esto y hasta dónde tengo que empezar a hacer mi negocio, ¿no? Entonces viene ese tema, ¿no? Bien importante, que es parte nuevamente de las estructuras de gobierno corporativo. Claro. ¿No? Mayor inversión que te va a permitir crecer, te va a permitir ser una empresa confiable y te va a permitir poder hacer alianzas a futuro.
Sí, claro, nos abrimos las puertas como empresa, ¿no? Sí. O sea, si ven que una empresa es transparente, que no salen listas negras, que su cuenta no está inmovilizada, imagínense, ¿no? Tener negocios con alguien y que digan, no, es que ya no me deposité esta cuenta porque... ¿Y por qué? ¿Por qué ya no podré depositar aquí? Todo el empresario lo que se empieza a imaginar, ¿no? De seguro le inmovilizaron la cuenta. ¿Y por qué no me das tu opinión de cumplimiento? Ah, sí, te la doy después. ¿Por qué no me la dará ahorita? Ya mejor ya no voy a hacer relaciones. Y si son empresas súper cumplidoras, que ahorita es lo que ya se tiene a vistas a últimas fechas, que empresas cumplidoras dicen, oye, ¿sabes qué? Si me empiezas a poner peros, ya mejor adiós y yo me busco otra empresa que me dé lo que yo necesito, ¿no? El tema de evolución de IVA también, dicen, pues es que si no tienes en orden tus operaciones, tus declaraciones y tu cumplimiento, para mí va a ser muy difícil que pueda llegar al tema de obtener de manera exitosa mi devolución de IVA. O cualquier otra cosa que tenga que ver con la autoridad, va a decir, no, o sea, me estás poniendo muchos peros, ya mejor aquí quedamos. Hay muchas empresas más que me pueden ofrecer estos servicios y se van a otras empresas y nos cerramos solitos las puertas. Sí. Entonces, y la otra vez estaba viendo una publicidad de un despacho donde decía, nuestro servicio de identificación de beneficiario controlador te cuesta el 1% de lo que pudieras pagar por una multa por no identificar, ¿no? Entonces, y me lo mandó un cliente, me dice, oiga, ¿cómo ve esto? ¿Lo ve razonable? Le digo, pues cada quien lo maneja como puede, pero lo que sí es cierto es que pues es muchísimo más barato el cumplir con un asesor que nos identifique de manera correcta a un beneficiario controlador, que nos vayamos a multas de ese grado, ¿no? Me decía, y si me voy a la defensa, pues sí, pero ¿cuánto le va a costar la defensa? Y si no es un beneficiario, si son 5 beneficiarios. Totalmente. O sea, es impresionante. Entonces yo les digo, pues nada más valoren costo-beneficio de lo que pudieran tener y ya la decisión es de ustedes, porque déjenme les comento algo. Para mí, convencer al empresario de este tema de compliance, del debido cumplimiento, de que tienen que hacer cosas que no son fiscal, en tema pago de impuestos, súper imposible hacerlos entender, por ejemplo, tema control interno, que lo tienen que llevar porque es productivo, porque es un beneficio. Tema de constancia, es que pues hasta ahorita la autoridad me han dicho por ahí que todavía esto va a tardar mucho, entonces ahorita yo para qué pierdo tiempo, no tengo dinero. Y sí es razonable, ¿no? Hay muchas empresas que ahorita, tema pandemia, pues apenas están levantando operaciones, pero yo creo que si es una empresa que apenas está saliendo a flote después de la pandemia y luego llegan estas situaciones con la autoridad, o sea, no va a aguantar un tema de multas de ese grado, ¿no? Y ahorita con esa obligación que tiene la autoridad de darle cuentas a estos organismos internacionales de la productividad que tiene al implementar este tipo de obligaciones, porque México tiene que dar ese enfoque, ¿no? O sea, ese cumplimiento, claro. ¿Cuál es la productividad que tienes de haber implementado esta obligación? O sea, ellos tienen que dar cifras. Entonces, a quien se agarren, pues es donde está el riesgo, ¿no? Entonces, no entrar en esas cifras en las que dicen, se detectaron a tantos contribuyentes y estamos nosotros en la cifra, ¿no? Entonces, yo creo que más vale desde el campo en el que estamos como empresarios, como profesionales, cumplir de buena fe, como le pudiéramos llamar, de buena forma, y ya que la autoridad llegue y diga, más vale que diga, oye, no lo hiciste bien, y disminuya o nos podamos ir a una defensa en cuanto a decir, sí, ¿qué parámetros tomaste o por qué me dices esto o lo otro? Que decir la autoridad, ¿sabes qué? Yo llegué y no encontré nada. O sea, ni siquiera te tomaste la molestia de querer cumplir con esta obligación. Claro. Sí, claro. No, y lo que también es un hecho y va de la mano con lo que tú señalas, es que es momento también para muchos grupos, pues, confirmar las estructuras que hoy tienen. Claro. Porque lo que nosotros vemos alrededor de esta disposición hay una serie de riesgos y estamos casi seguros que
de 10, 8 van a tener riesgos. Sí. ¿No? Y a lo mejor los 2 es porque traen un family office, ¿no? Alguien que los trae en regla, porque han sido muy disciplinados y porque finalmente eso es lo natural de tener este tipo de estructuras, ¿no? Pero también va a haber otras donde posiblemente vas a encontrar casos donde hay un accionista que tal vez ya no existe el accionista. Claro. ¿No? Y esto va a servir para confirmar estructuras. Te vas a dar cuenta que hay estructuras donde hay empresas pues, que finalmente ya no tienen razón de ser. ¿No? Totalmente. Que en una estructura administrativa, ya un organigrama corporativo no hace sentido, o que debes de ir hacia otro lado, ¿no? Claro. Entonces, hacia otro lado, ¿a qué me refiero? Tu estructura ya no es vigente, es momento de finalmente de adecuarla a lo que hoy realmente necesitas. Entonces, todo eso lo que nosotros vemos son también oportunidades. Claro. Oportunidades porque desde identificar riesgos hasta identificar oportunidades. Entonces, creo que es empezar por ahí, en qué estructura estoy, ¿sí? Y vendrán después de ello para poder identificar al beneficiario controlador. Ya se comentó acá, ya nos lo está diciendo la propia autoridad, nada de que, oye, yo no sabía. Digo, hay una máxima de derecho que el desconocimiento de la ley pues, claro. no justifica su incumplimiento. Oye, ¿no? Claro. Oye, pues ahí te lo dijeron, que tienes que hacer una serie de cosas para salvaguardar esta información y controlarla y obtenerla. Entonces, identifico estructuras, ¿no? Y ahí va de la mano con los riesgos, ¿no? Porque seguramente es identificar también cómo andan en PLD ahora, sí. ¿no? Cómo está su cumplimiento, ¿no? Y derivado de ello, bueno, pues vienen los manuales que ya comentamos, mi querido Ricardo, ¿no? Que ahí le vemos mucha área de oportunidad a las empresas, ¿no? Sí, dijiste un punto esencial. Siempre ha habido una pregunta y a lo mejor seguramente va a ser pregunta de la gente que nos está escuchando. Es precisamente el tema de dame ejemplos o dame un ejemplo de un manual o dime cómo identificarlo, ¿no? Porque es el tema. Pásame tu machote, ¿no? Exactamente, pásame tu machote. Si nos vamos a la historia de lo que era PLD, voy a tratar de irme hacia atrás, sobre todo para yo que me tocó mucho asesorar al tema de SOFOMES, en el tema de cuando empezó a implementar la ley antilavado en cuanto a su disposición que les es aplicable. Lamentablemente siguieron manuales estándar, el machote del manual, ¿no? Nos malacostumbramos. Exactamente, ¿no? Y creo que para el lado del beneficiario controlador, viéndolo de vista hoy en día, una obligación fiscal que tiene el contribuyente, puede llegar a pasar lo mismo. Sí. Que, si bien es cierto, puede haber un manual estándar, sí. pero el manual tiene que depender de las circunstancias de cada empresa. Claro, es un traje hecho a la medida. Exactamente, como dijo Dave, primeramente tenemos que ver de qué tipo de empresa estamos hablando. Sí. Estamos hablando de una multinacional, de una empresa extranjera, claro. de un family office, de una empresa privada mexicana, sí. de un fideicomiso, porque de eso va a depender lo que el manual debe de tener. Claro. Porque dependiendo del tipo de empresa o del tipo de estructura, tenemos que definir cuáles van a ser los procedimientos para identificar a esta figura, ¿no? Claro. Eso es bien interesante. El ejemplo más sencillo puede ser si yo soy una empresa privada, donde David es el empresario, es el accionista y me invita a mí, pues puede tener el 60% y el otro 40%, él es el jefe, pues puede ser que sea tan fácil de decir, bueno, los beneficiarios controladores, ellos dos, somos una empresa privada mexicana, donde va a ser fácil decir que los accionistas somos 2 personas y nos va perfectamente a identificar. Pero ¿qué pasa en una estructura donde esta empresa mexicana tiene arriba una empresa, una LLC en Estados Unidos, y a la vez esa empresa cuelga de otro grupito que está voy a poner un ejemplo, en Islas Caimán, y a la vez esa empresa pertenece a un fideicomiso, un fondo de inversión, donde se verá mejor posiblemente claro. Los participantes de este fideicomiso sean mexicanos, simplemente fue darle la vuelta al asunto, pues se complica claro. la identificación, ¿no? Tenemos que adecuar ese manual o ese control interno dependiendo de qué tipo de estructura estamos hablando. Sí. Puede ser estructuras tan fáciles, estructuras tan complejas que nos van a llevar a ese tipo de procesos, ¿no? Claro. O incluso empresas mexicanas, donde si tú ves a los accionistas, porque pasa en PLD, ves al accionista de tu cliente, vamos a verlo al revés, pero ahora también. Tú ves al accionista de las empresas y está Mario Pérez, está Juanito, Pedrito y Merenganito. Tú ves esto, dices, oye, pues perfecto. Pero si tú, con un simple Google, internet, pones Juanito Pérez, pues a lo mejor Juanito Pérez resulta que es un ejemplo, chofer de algún político,
de alguna persona ligada a un acto ilícito. Entonces tienes que ver, oye, ¿realmente Pedrito es el beneficiario controlador? Pues de primera instancia sí, porque está en las acciones, tienes que hacer su expediente. Claro. Pero al tiempo que buscaste quién es Pedrito, pues te diste cuenta que Pedrito pues es el representante o el chofer o el secretario de alguna persona. No es el perfil que dice exactamente, tener, ¿no? Exactamente, ¿no? O incluso, si una persona, yo me voy a ver la estructura y oye, un accionista que tiene 19 años, es un ejemplo, porque son hasta las distorsiones que tenemos que cuidar, ¿no? Correcto. Tiene 19 años, le digo, oye, pues está bien, es beneficiario controlador, pero a ver, ¿quién es? Que a los 19 años ya es empresario, ya es el beneficiario de un negocio, entonces espérame, ¿no? Tenemos que ver si esta persona realmente actúa por cuenta propia o no está atrás de otra figura que puede ser realmente el que sí recibe los beneficios económicos de ese negocio, ¿no? Claro. Y por eso hablo de los ejemplos. Pueden ser ejemplos tan fáciles o tan complicados que va a depender de la estructura de cada empresa. Claro. Sí, ¿no? Su particularidad que tenga. O sea, exactamente. Desde la parte corporativa, digo, ninguna empresa es ni tantito parecida. La parte operacional, pues menos, ¿no? O sea, y todos los perfiles que tú nos comentaste ahorita, pues le dan esa particularidad a cada empresa. Entonces, pues obvio, ni las políticas pueden ser las mismas, ni los expedientes pueden ser los mismos, ni los manuales. Exactamente. Entonces, cuando te dicen, no, oiga, pásame su formato, yo lo adecuo, pues no creo que te sirva de mucho, pero... Pues te puede servir de base, pero tienes que adecuarlo a las circunstancias de cada empresa. Claro, porque puede ser un manual así o puede ser un manual así. Claro, depende del tipo de estructura de empresa que tengas, ¿no? La estructura corporativa que tú tengas, ¿no? Claro. Eso va a depender mucho. El manual puede haber muchos ejemplos, pero también va a ser adecuarlo a tu estructura. Claro. Tú como contribuyente, ¿qué tipo de empresa eres, no? Claro. ¿Y quiénes están atrás? ¿no? Ni que le falte. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de los manuales, ¿no? Regresando a la cantidad de información o a la información que nos están pidiendo, porque yo creo que aquí es más un tema de la calidad de la información, más allá de la cantidad, ¿no? Nombre de la persona, apellidos, nombre de la esposa, concubina, alias, etcétera. O sea, son datos pues finalmente sensibles, ¿no? Eso del alias. Sí, que de hecho en otros países pues no se pide el alias, pero bueno, pero yo empiezo, cuando yo empecé a leer, y cada vez que la leo más, porque la leo y me trato de convencer de más cosas, ¿no? Más cosas, pero por ejemplo, en estas estructuras, ¿no? Gafi pone un ejemplo en donde hasta arriba está la plantita de la marihuana, ¿no? O sea, hoy cómo sabemos, ¿no? Si detrás de estas estructuras de inversión puede haber un tema de lavado de dinero procedente de narcotráfico o de terrorismo, ¿no? Me decía alguien, oye, ¿yo cómo sé que uno de los familiares descendientes de Saddam Hussein no está en una estructura? Pues para allá va esto. Sí. Y no nada más es México, es en el mundo. Entonces, al final, pues, está teniendo como este fin fiscal, pero también extrafiscal, ¿no? Correcto. Lavado de dinero, sí, totalmente. Terrorismo. Entonces, pues qué mejor hoy, porque ahora estamos transitando y creo que lo vamos a ver, no sé si alguien piense lo contrario, pero pues vamos a ver tal que temprano una industria abierta en México relacionado con los sustractos de la planta cannabis, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo logras como gobierno tratar de separar que pues no se incorporen en esa economía formal, lo informal, ¿no? Totalmente. Entonces, se va a poner muy interesante, ¿eh? O sea, esto lo podemos ver, sí, desde el empresario que está pensativo, enojado, incómodo, diciendo, me vas a transparentar, me vas a hacer trabajar más, yo no sé en manos de quién va a caer esta información, claro, etcétera, sí. Pero también viéndolos de otras perspectivas, va a cumplir los objetivos, ¿no? Totalmente. Sí, y es que es como bien comentan, ¿no? Es a lo mejor la mala percepción que tienen los empresarios, pues de todo lo que se maneja en gobierno, y dicen, pues ellos son los principales corruptos, ellos son los principales lavadores de dinero, porque, bueno, se han dado ciertas noticias muy feas. Ahorita con el Banco de Bienestar dicen que está en temas de lavado de dinero. Entonces, muchos empresarios dicen, es que ¿con quién estamos compitiendo, no? Y todavía me dicen que yo tengo que cumplir con esto. Entonces los empresarios están como molestos, inconformes y dicen,
ay no, yo no voy a hacer esto. Llega la autoridad y ¿qué es lo que le gusta? La corrupción, le voy a dar una mordida, le voy a dar dinero y ya que me deje en paz. Entonces, o están atenidos a eso o me voy a la defensa o buscan otra salida, pero menos cumplirlo porque no le ven productividad a esto, ¿no? O sea, que ahí que tocabas el tema de la banca de desarrollo, ¿no? Finalmente, pues la banca de desarrollo, y lo comentábamos, ¿no? ¿Quién va a ser el beneficiado controlador? Claro. Porque al final pues, no traes la estructura privada. ¿Y cuál era la respuesta a la conclusión que llegamos? Pues ahí está el consejo de administración. Los funcionarios. Los funcionarios. Entonces, claro. eso que hoy está sucediendo, creo que este tipo de reformas los atrapa. Sí. Los atrapa y tarde que temprano, sea el gobierno actual, sean los gobiernos venideros, de permanecer a esta disposición que en lo personal creo que va a permanecer. Sí. O sea, llegó para quedarse. Pues serán instrumentos que sirvan para transparentar este tipo de cuestiones y pues fincar responsabilidades. Totalmente. De cualquiera de las materias, ¿no? Sí, es un hecho que se queda por de donde nace, ¿no? Así, exactamente. O sea, tenemos que cumplir porque tenemos que cumplir. Así Pero es. bueno, vamos a las preguntas. Claro que sí. Claro. Juan Alberto, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. De los depósitos de 15,000 pesos, ¿puedo hacer en un mes varios de 14,000? ¿Es por mes o por día la restricción? Muchas gracias. Bueno, aquí es un tema entramos a un tema de la ley antilavado de operaciones en efectivo, ¿no? Si bien es cierto, cualquier persona puede ir al banco y hacer depósitos en efectivo, sí, todo el mundo lo podemos hacer. Pero las entidades financieras tienen una en su propia disposición, tienen y dicen que los depósitos en efectivo, cuando este importe rebasa los $7,500, 150,000 pesos al mes, en un trimestre rebasa ese importe, el banco o la institución financiera tiene la obligación de mandar un reporte de operaciones relevantes a la propia autoridad. Hay que recordar que, hablando de todo este tema de compartimiento de información, esos avisos de operaciones relevantes, todos los reportes que envían las financieras, los reportes que enviamos de actividad vulnerable, si bien es cierto los enviamos a través de las plataformas de la CNBV o del SAT, pero finalmente llegan a la unidad de inteligencia financiera. Claro. Es el que los analiza. Sí. Entonces, si ese reporte llega a la unidad de inteligencia financiera y ve, ejemplo, que Ricardo Lechuga depositó en un periodo de 3 meses un importe acumulado que son 200,000 pesos, pues le va a llamar la atención y va a ver si Ricardo Lechuga no hizo ese mismo depósito en otras instituciones financieras, porque eso conlleva a una operación de lavado de dinero. Sí. Y seguramente me va a decir, a ver, chaparrito, ven para acá. Aclárame de dónde salió ese efectivo que estás depositando en parcialidades y en diferentes instituciones financieras. Sí. ¿Quién te contrató? Porque esto es una tipología de lavado de dinero. Sí. El famoso pitufeo también. Es el pitufeo, donde utilizamos a varias personas que para que no sean identificadas realmente el propietario del recurso, tú deposítame, Dave, 15,000 pesos, tú 20,000, tú 30,000, sí. y van a la misma cuenta bancaria. Entonces, de alguna forma, si esto sucede, pues seguramente te van a identificar. Por eso ya no es óptimo depositar efectivo, porque eres sujeto a temas de reporte. ¿Se puede? Sí. El importe que tú quieras. De hecho, incluso cuando tú vas al banco y llevas más de 100,000 pesos, ya te piden tu IFE. Sí. Esa IFE pues, queda perfectamente identificada y te retratan en el sistema que Ricardo Lechuga hizo un depósito de 100,000 pesos en efectivo y que ya quedó en la base de datos y que seguramente si vas a otra sucursal y depositas otro importe, ya te tienen identificado que tuviste ese depósito. Entonces no están prohibidos, pero más bien tenemos que cuidar de dónde viene esa operación. Ahora bien, hay negocios que por default son sujetos, son en efectivo. Tú recibes o ganas o cobras en efectivo por tu operatividad. Bueno, hay que justificarlo. Seguramente si en tu debida diligencia al banco tú le justificaste que tu negocio implicaba el uso de efectivo, pues no va a haber ningún problema. Pero si no fue así, el banco va a detectarte y te va a empezar a cuestionar. E incluso, insisto, en el tema de este famoso reporte de operaciones relevantes. Y también hablaba yo de la ley antilavado, porque la ley antilavado también hoy en día tiene operaciones en efectivo que están restringidas. Claro. Hay limitantes para poder comprar un auto, para comprar una casa, para pagar un arrendamiento. Hay limitantes, porque estos negocios han sido utilizados precisamente de que alguien llega en efectivo con la lana en la bolsa y compra autos, compra inmuebles, desarrolla inmuebles incluso. Entonces hoy en día todas las operaciones
están debidamente reguladas y restringidas para el uso del efectivo. Claro. ¿No? Esa es la respuesta. ¿Por qué ocupan tanto blindaje? ¿Verdad? Exactamente. Pues de qué se quieren defender o de qué se quieren Sí, cuidar. esa es una operación. El blindaje, ¿quién lo ocupa? La gente que se cuida de algo, ¿no? Claro. Un político, que es una persona políticamente expuesta, un narcotraficante, Sí. utilizan un autoblindado. Es por eso que ahora las empresas que se dedican al blindaje, pues tienen que realmente identificar a esa persona. Claro. Y es un ejemplo de beneficiario controlador. Es otro ejemplo. Imagínate Sí. que Ricardo va y blinda su carro. Y si Ricardo, a lo mejor es un ejemplo, no es cierto, pero a lo mejor Ricardo trabaja para un narcotraficante. Yo fui nada más que fue a blindar el carro. Claro. Yo me identifícame, soy Ricardo, te doy mi... Pero ¿qué pasaría si ahí me googlean y, oye, ¿realmente es tu carro? No, pues a lo mejor no, a lo mejor se lo estoy blindando al beneficiario controlador, Sí. a otra persona que está atrás de mí. Ese es otro ejemplo del beneficiario controlador, lo que buscan ahora con este proceso. Y cómo das con esa persona, ¿no? Exactamente. Sí, muchas gracias. Perla Reyes también, gracias por acompañarnos. ¿Podrían decirnos cómo identificar un beneficiario controlador? También dar un ejemplo. Ya dijimos varios. Más ejemplos. ¿Quieren más ejemplos? Sí. Digo, tocamos y me tocó vivir el caso de alguien llegaba a comprar casas, o departamentos, a un desarrollo, y pues resulta que ese que platiqué del chofer, a lo mejor digas Juanito Pérez, o sea, el que estaba ahí, pues resulta que a tiempo de hacer la debida diligencia de este proceso, de esta persona, pues no, resulta que era representante legal de un grupo de empresas que eran de una persona políticamente expuestas. Entonces te das cuenta y realmente veías la bitácora de uso del inmueble y no lo usaba Juanito Pérez, Claro. sino lo usaban otras personas. ¿Quién era el beneficiario controlador, el beneficiario final? Pues las otras personas. Claro, ¿no? los que hacen el uso. Exactamente, y lo que busca ahora todo esto. Esos son ejemplos. Claro, ahora vamos a llevar al tema del contribuyente, de lo que tienes que hacer. Es eso, buscar a la persona que realmente recibe los beneficios. Que a lo mejor no es directamente de la que está, digo, por eso sí hablamos del tema de los poderes, sí. Pues sí, también si tienes poderes, tomas decisiones y debe estar identificado, pero también, ¿quién pudiera estar tras esta estructura, no? Sí. Es otro ejemplo que podemos ver y podemos ahorita por ponerles aquí a los amigos, claro, a los amigos, colegas, sí, muchas empresarios. Gracias, Ricardo. Gracias. Y también Horacio Nelson, gracias por acompañarnos. Me pregunto quién le pondrá el cascabel al gato en el caso de las empresas de papel del CEO. Del CEO. Bueno, entiendo que lo quiso decir que, entiendo, yo es una suposición, que una empresa de papel, pues es una empresa que está operada, es una empresa fantasma, como le llaman en la metodología internacional de papel, que está constituida, pero pues no tienen instalaciones físicas. Claro. Pues más bien que ese tipo de empresas pues ahí también van a identificar a ese beneficiario controlador. Claro. Porque van a ver quién es, incluso por ahí me decían algunas veces que ahí en Montesino 38 era un buen centro de empresas de papel, ¿no? Sí. Porque de todo el universo de los padrones, ya todos lo sabían. Ajá, ahí había miles de empresas que tenían la dirección. Oye, espérate, ¿realmente están operando ahí? Sí. ¿O realmente alguien le está prestando el nombre? Ah, bueno, pues con esta reforma creo que van a empezar a identificar, a ver quiénes son los dueños de estas empresas de papel, ¿no? Claro. Me tienes que decir quién es ese beneficiario controlador. Porque muchas veces los empresarios ponían, o ese tipo de empresas ponían como accionistas, como apoderados, incluso a sus choferes, secretarias, amigos, y no aparecían realmente los beneficiarios. Claro. Tienes que ver ahora el giro, a qué se dedican, la estructura, para identificar ese tipo de personas. Sí, claro. Eso es lo que yo puedo entender, que más bien... Sí. Claro. Sí, bueno, también Alejandra Martínez. Para el manual, ¿dónde encuentro el proceso para identificar al beneficiario controlador? Buenas tardes y saludos, gracias. Pues aquí es un buen tema, ¿no, Dave? Porque creo que habíamos platicado nosotros que la parte de PLD puede ser la base, porque hay un avance. Sí. Y ya tropicalizarlo al tema fiscal, ¿no, Dave? Sí, bueno, para todo el beneficiario controlador pues está el código, los 3 artículos y las reglas de miscelánea, ¿no? Que te van diciendo de manera muy detallada. Incluso las reglas de miscelánea te precisan lo que el 32 Better, de manera cuando tú lo lees dices, bueno, ¿y qué? Lo aplico como yo quiera, me voy por el control antes que el beneficio económico, etcétera. Y la regla de miscelánea lo que te dice, oye, no, empieza por el económico, claro. Luego empiezas por el control, y el control tiene 3 test, ¿no?
Entonces te dice, vas por el primero, el segundo, el tercero, en ese orden, tienes que irte en ese orden, ¿no? Y si Entonces, no lo identificas, como bien comentabas, debe ser alguien el responsable, alguien, así que si no lo identificas es claro, y cuidadito del que esté en ese cargo, ¿no? Correcto, sí, correcto. Entonces, básicamente es la forma de identificar, ¿no? al beneficiario controlador. Claro. Sí, muchas gracias. Héctor González Pegueros, ¿pueden repetir los artículos en código que señalan o fundamentan al beneficiario controlador y otras leyes que lo regulan? Es el 32B, TER, Cuarter y Quinquis. Así es. Y en PLD el Código Fiscal de la Federación. Y en PLD la FIPERP es el 3, me parece, donde vienen las definiciones. Claro. Sí, Javis, lo dejamos en Javis. Buenas tardes. En el caso de REPSE, ¿hay obligación de presentar el aviso de PLD? ¿En qué casos aplica de acuerdo a lo publicado en septiembre de 2021? Gracias. Bueno, es un buen tema, el tema del REPSE. Incluso no quedaba claro desde cuando se modifica la famosa ley del outsourcing. Claro. Y por ahí hubo muchas preguntas en la sección al SAT, incluso consultas. Y nuevamente en esa sección de consultas y respuestas, la autoridad dio su postura. Dejándolo otra vez no claro, pero te dice que el registro REPSE, por sí solo, no obliga a la parte de PLD. Claro. Lo que tienes que hacer es realmente ver tu operativa. ¿A qué se refiere? Que tienes que ver si realmente haces la actividad vulnerable de administración de recursos. Claro. Independientemente si tienes o no el registro REPSE. Claro. Esa es la realidad. Entonces yo voy al fondo de la ley antilavado, a su artículo 17, y veo ahí que me dice que es actividad vulnerable de administración de recursos, y yo hago como actividad la administración de recursos, claro. Y ojo, recursos no dice de cuáles, monetarios, recursos humanos, o sea, humanos, ¿de cuáles? De todos. Entonces, sí soy sujeto al cumplimiento de la ley antilavado. Claro. Aún y cuando no tenga el registro REPSE. Claro. De origen, el REPSE se origina porque es el que reemplaza al tema del outsourcing. Bueno, por default, si nos vamos al aviso, el aviso tiene esa figura. Sí. Servicio especializado, entonces por default tienes que darte por cumplimiento, ¿no? Claro. Entonces, mucho cuidado ahí. Sí. No son vinculantes, pero hay que analizar la sustancia económica de la transacción o la operatividad para poder concluir si eres sujeto o no al cumplimiento de la ley antilavado, ¿no? Que es un punto muy importante y es lo que decimos, ¿no? O sea, no nos dejemos llevar porque si la autoridad dice que a ciertos grupos, ciertos sectores les aplica, hay que ver la particularidad de la empresa para ver si le aplica o no. Como ahora lo que estábamos viendo, tema PLD, no porque no te encuentres en actividad vulnerable, no significa que no te tienes que cuidar, ¿no? Tu control interno te cuida de evitar fraudes, operaciones simuladas, que no te ocupen como una empresa que se preste para lavar dinero. Lo de sus verbos, ¿no? Del 400 bis. Exacto. Tan extremos, tan extremistas, ¿no? Que por medio de y a través de y que encubra y dices, que justifique. Es que podemos caer en esos supuestos Totalmente. tan fácilmente si no nos cuidamos. Sí. Y luego cómo nos quitamos esa idea que tiene la autoridad, ¿no? De ese supuesto en el que nos encuadran y nos dices, es que tú participaste, y tú esto, y tú lo otro. ¿Y tú en qué momento? Pues al no llevar un control interno, al no cuidar esto, al no fijar políticas. Totalmente. Entonces tú dices, pues sí, o sea, estaba a lo mejor tan aplicándome tanto a la operatividad de la empresa, porque a los contadores y a los empresarios la operatividad de la empresa nos gana el día a día y preferimos vender y hacer muchas cosas que cuidar ese tema de la materialidad también, que al momento que llega la empresa dice, pues sí, o sea, yo tuve que haber hecho esto, pero ya es muy tarde, ¿no? Y por eso el tema de control interno es prevenir, identificar y corregir. Claro, corregir. Mitigar los riesgos. Totalmente, ¿no? Claro. Totalmente. Y bueno, para el tema de la guía, que nos preguntan cómo podemos hacer ese manual, pues podemos encontrarlo en las reglas, la resolución miscelánea, en la 2.8.1.21, bueno, punto 20 hasta la 25. Correcto. Nos dice cuál es todo el procedimiento para poder armar ese manual. Entonces, acuérdense muy bien, regla 2.8.1.20 es que tenemos tantos artículos, tantas leyes en la cabeza, tantos, resolución miscelánea, tantas reglas,
que a lo mejor se nos llega ahí a escapar un numerito, pero es esa, 2.8.1.20 a la 25, para que se pongan a estudiarla bien, a analizarla y lo hagan de manera correcta. También Héctor González, ya pasamos ese, ¿no? Héctor González, no, esa creo que no, puedes señalarlo en palabras comunes. Ya pueden señalar en palabras comunes cómo identificar al beneficiario controlador en una sociedad. Bueno, pues ya vimos comentando más o menos cómo. Yo creo que va a depender de cada estructura. Sí. Y puede ser tan sencillo y tan fácil como pusimos los ejemplos. Puede ser que una empresa solamente mexicana, privada, mediana, pues David y yo somos los accionistas, los que ejercemos el control y va a ser directo, ¿no? Nosotros somos los beneficiarios. Y seguramente pues nuestras esposas, porque las vamos a documentar ahí. Pero el tema se va a ir complicando en cuanto vayamos siendo el nivel de empresa que vaya siendo, ¿no? Exacto. Y aquí vale la pena hacer un par de comentarios. Uno es que en México se le llama beneficiario controlador. Cuando vas al GAF y al Foro Global, pues también se señala como beneficial owner. Claro. Y para otros reportes, incluso no sé cómo le llamen, ya no, beneficiario final. Beneficiario final. Entonces, es importante. Y hay otro término, el beneficial owner es importante en materia fiscal cuando se aplica un tratado en materia de doble tributación. Entonces, es importante que cuando escuchamos esos términos veamos el ambiente en el que estamos hablando, ¿sí? Porque nos puede llevar a confusiones o a hablar de cosas que no necesariamente están relacionadas con el tema. Sí, ¿Okay? sí, de mucho cuidado todo. Totalmente. Esto. Sí, no tenemos más. Muy bien, sí. Muchas gracias por las respuestas tan valiosas a nuestros amigos. Y bueno, los invitamos a seguir participando con preguntas, algo que también nos quieran comentar o que nos quieran participar derivado de alguna experiencia que tengan, pues también nosotros estamos aquí para escucharlos. Tantos casos que se dan, les dicen, ahora, antes eran casos fiscales reales, ahora casos de que nos vamos a ir, ¿no? El tema de PLD y todo. Un viacrucis por el que pasan las empresas día a día, o cada reforma que se hace cada año, en el que ahorita con el tema de la resolución miscelánea, ¿no? Y como comentábamos, el Código Fiscal nos dice una cosa, y se supone que resolución miscelánea es para apoyar al contribuyente y hacer una carga menos pesada y facilitarle el tema de pago de impuestos, de cumplimiento. Y creo que ahorita ya se está pasando, y tema resolución miscelánea es, te digo esto en leyes, te digo esto en código, y yo te pongo más y te pido más y te pido esto y extra. Tema reciclo, ¿no? Ahora ya es tema pago de impuestos, se basa en CFDIs, y CFDI que es una carga administrativa, y tienes que detallarme esto y tienes que ponerme este método de pago, y si no lo identificas bien, se va con tu declaración y el pago de los impuestos se permea en los CFDIs. Entonces, es mucho control, mucho análisis, porque si no lo vemos de manera objetiva, perdemos el piso y caemos en situaciones, digámoslo, para contadores, abogados, estresantes, en lo que no le vemos salida. Y es tan fácil, como estábamos hablando de gobierno corporativo, de control interno, si lo vemos desde un punto de vista objetivo y el por qué nace todo esto, y lo llevamos desde esa parte de manera bien controlada o bien planificada, bien estructurada, yo creo que ya la parte operativa y este tema de cumplimiento como que ya lo vemos un poco más desahogado, y lo pudiéramos llevar de mejor forma, ¿no? O sea, estructurando bien desde inicio al final de lo que tenemos que entregar a la autoridad. Quedamos en el tema nuevamente de organización, o sea, el tema estructural, de cómo la empresa debe de estructurarse y organizarse para cumplir con todo esto. Sí, porque a lo mejor solitos nos ponemos la piedra en el zapato. Correcto. Nos damos de tope solitos porque desde el principio no lo hicimos de manera correcta. Correcto, tenemos que empezar a identificar cuáles son nuestras leyes que debemos de cumplir. Sí. Muchas veces tocaste algo muy esencial, muchas veces cuidamos el tema del ICR, de las leyes fiscales, es decir, la ICR, la activa del IVA, y todos nos estamos pidiendo devoluciones, porque está bien, es el pago de impuesto. Sí. Pero muchas veces nos cuidamos de las leyes complementarias que están ahí presentes. Sí. La ley antilavado, la protección de datos, la anticorrupción. Protección de datos, ¿no? Y que va de la mano con PLD. Exactamente. Y con este tema también, ya no abordamos mucho, tenemos un especialista, un abogado nuestro,
querido abogado, pero obviamente que es otro tema, otro aspecto que hay que involucrar en este análisis del mercado controlador, ¿no? Claro. Porque toca, reitero, la información que está finalmente se está obteniendo, pues hay que cuidar, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Y los alcances de la protección de datos y cómo se aborda, ¿no? En adición el cuidado de la información que se obtenga, ¿no? Sí, pero por ejemplo ese tema de protección de datos viene de la mano con tema PLD. Entonces, para poder cumplir de manera correcta con tema PLD, pues se necesita ese especialista para poder darle el apoyo integral al empresario, ¿no? Porque a lo mejor vemos el tema PLD muy al ahí se va y lo medio cumplimos, pero el tema protección de datos, ¿cuál es la situación, ¿no? Por eso se pide en Consejo de Administración que esos asesores externos ayuden a la empresa a un mejor cumplimiento. Correcto. ¿No? En esta parte de una adecuada toma de decisiones que los empresarios deben de tener al momento de acercarse a estos buenos expertos, especialistas en esos temas, en este caso las certificaciones tan importantes. Totalmente. ¿Por qué? Porque en los entregables es lo que tú puedes hacer, ¿no? O sea, decir, sí, mira, mi personal, mi asesor externo ya está perfectamente certificado, capacitado en todo esto, entonces mi forma de cumplir yo como empresario, yo como empresa, es esta. A lo mejor si a ti, autoridad, no te dejes satisfecho porque tus políticas, porque tú pensaste, tú supusiste ciertas cosas, ven y lo platicamos o nos vamos a una defensa, ¿no? Pero en el hecho de que el empresario tenga esa intención de cumplir de la mejor forma, pues es donde a lo mejor la autoridad debería de ser un poquito más, no ser tan duro con los empresarios, con los contribuyentes y decir, está bien, están haciendo de su parte, como comentaban, ¿no? Los empresarios dicen, es que yo no soy MP, yo no soy esto, pero pues desde tu campo de acción haz lo conveniente, ¿no? Demuéstrale a la autoridad que no te están utilizando para lavar dinero, que tú no lo estás haciendo, que tú no estás simulando operaciones, que tú no te estás prestando a operaciones simuladas, a actos de corrupción. O sea, tú demuéstrale a la autoridad lo que a tu alcance tengas. Si está claro, no eres MP, no eres policía, no eres un investigador, ni el gobierno te está pagando por eso, pero desde tu campo de acción, pues es lo conveniente, ¿no? Porque es también de cierta forma un beneficio porque primero hablábamos del tema empresa, hacer negocios con otra empresa, te abre las puertas y segunda, pues disminuyes el riesgo de sanciones por parte de la autoridad y muchas otras cosas, ¿no? Tema compliance, yo siempre he dicho es algo productivo, abrirte las puertas, ser mejor empresa y ahorita con el tema de lo que es la pandemia, muchas empresas pararon a lo mejor cierta operatividad física, se fueron a comercio electrónico, se abrieron a otros lugares, a lo mejor dentro de la República Mexicana, a otros estados, a lo mejor se fueron al exterior, se fueron a hacer negocios con otras empresas al exterior y es un plus que si tú dices, pues si es una empresa responsable porque la información que emites, la verídica, es correcta, es oportuna y tema pago de impuestos no tiene ningún problema, no está en ninguna lista negra, pues es una empresa que va a llamar la atención y van a querer hacer negocios con ella, ¿no? Sí, tocaste buenos puntos. Yo creo que el tema de certificaciones, hay que recordar que las certificaciones también son parte de los mandatos internacionales, ¿no? Claro. Todas las certificaciones, incluso se dice que vamos atrasados. Sí. ¿No? Porque incluso las certificaciones deben de ser parte de nuestro crecimiento, ¿no? Quien empezó fueron los contadores públicos, precisamente el tema de certificación. En México ya se vino el tema ahorita de los especialistas antilavado, sí. Porque lo que buscas es eso, ¿no? Que los asesores, como nosotros, podamos tener esa garantía o que los empresarios que nos contratan tengan esa garantía de que las personas que están haciendo sus funciones de asesor tengan la experiencia, claro. ¿no? Y por eso vino el tema de certificaciones. Sí. Ya la CNBV dijo, oye, ¿sabes qué? Si tú no eres un auditor certificado, pues tú no puedes auditar. Bueno, entonces, es parte de la regla. Sí. Que viene la parte de activos vulnerables. Si tú no eres una persona certificada, un asesor certificado, pues no vas a poder apoyarlas en el tema de asesoría, incluso de auditoría, porque viene esa reforma. El contador público certificado, pues resulta que no puede firmar un dictamen fiscal o un dictamen financiero
si no es un contador público certificado. Claro. ¿No? Porque le da la garantía de la especialización. Sí. ¿No? Es parte de la implementación de estas reformas, ¿no? Y también tocaste algo clave, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? En los foros internacionales también, incluso de los órganos, voy a hablar de la normativa contable, porque también ya está en el mundo, hay un consejo que está viendo todo el tema social, de gobierno, y de tema ambiental, ¿no? Son 3 puntos que va a cuidar. ¿Qué lleva esto? A que de pronto en México nos va a alcanzar ese destino. Que las empresas, el empresario, va a tener que también preparar, aparte del tema fiscal, el tema de cumplimiento, va a tener que tener y garantizar el tema de la información no financiera, que se enfoca en 3 aspectos: social, de gobierno corporativo, y el tema ambiental, para garantizar y exactamente los inversionistas puedan invertir en estos negocios. Claro. Van a empezar con las empresas que se cotizan en bolsa. Y voy a poner un ejemplo. Oye, ¿cómo va a pegar este impacto? Voy a poner ejemplo, una empresa de cervecera o refresquera, que a lo mejor tiene ahorita su planta en Sonora, ejemplo. Pero a lo mejor esta empresa pues, está bien, le está yendo de maravilla, está vendiendo muy bien. No, numéricamente no se ve que tenga un problema de negocio en marcha, puede seguir operando. Además, viene cuidando todos sus temas. Pero lo que no está viendo es que en 5 años, ejemplo, se le va a acabar el agua. Claro. Entonces, tiene que empezar a evaluar qué va a hacer para poder mitigar ese riesgo. Sí. Y llegamos a eso, son las partes ambientales. ¿No? Enfocándolo al tema que estamos viendo ahorita de normativo de beneficiario controlador, el tema de gobierno corporativo. También, claro. ¿Cómo garantizas tú que cumples con todas tus reglamentaciones? Pues tengo mi gobierno corporativo que me ayuda a minimizar los riesgos. No podemos mitigarlos al 100%, pero sí los podemos reducir. Eso nos va a ayudar a evaluar que la empresa puede continuar como un negocio en marcha. Y que lo cumple de manera correcta y no haciéndose de permisos por temas corrupción, ¿no? Que es al final del día lo que les pudiera afectar. No, sí, o sea, una parte súper clave, ¿no? Porque pues ese riesgo que podía llegar a esta empresa al momento de hacer operaciones que no debiera por temas corrupción, la afectación que tiene con otras personas, y es correcto, ¿no? La incidencia que tiene. Es correcto. Y lo que muchos empresarios, personas, a lo mejor nosotros como ciudadanos pudiéramos reclamar, oye, está pasando esto. Incluso, hay que cuidar. Exactamente, incluso hoy en día se habla mucho de las empresas que somos socialmente responsables, claro. O somos las mejores empresas para trabajar. Sí. ¿No? Eso es parte de la parte social de que hoy en día tienen que considerar las empresas. Ahorita sí. Es un plus tener esas certificaciones. Claro. Hoy, hasta está enlistado y son pocas las empresas. Es un plus. Con esta nueva regla que están evaluando, va a ser una obligación. Claro. Porque la persona que quiera invertir en tu negocio va a tener que cerciorarse que tú cumples con estas 3 reglas. Claro. Sociales, ambientales y de gobierno. Claro. Si no las tienes, aguas. Tu negocio puede no ser funcional. Claro. ¿No? Te cierras solito. Te cierras el negocio. Y todo se va relacionando. Sí. Tema fiscal, tema de compliance, PLD, y ahora con todo esto que viene. Entonces ya esto es importante para que todos lo vayamos evaluando. Sí. Las reglas internacionales nos están alcanzando. Sí. México, hace rato platicábamos, estábamos platicando de que ¿por qué México tiene tantas cosas? Bueno, es que México, al ser parte de ese famoso G20, no deja de mentir, de ahí pues nos obligan a todo. Claro. Entre los mexicanos y los brasileños que estamos metidos en esos congresos, en esos grupos, somos los que debemos de lidiar a todos los demás. Sí. Porque somos los que debemos de tomar el ejemplo. Claro. Porque todos ese grupo se compromete a implementar las políticas. Claro. Nosotros estamos ahí y ya nos llenaron de leyes. Ahora tenemos que cumplirlas. Claro. ¿No? Y también ¿por qué? Porque jugamos con tratados internacionales. O sea, tenemos que cuidar muchas cosas por el tipo de relaciones que tenemos con otros países. O sea, si otros países cuidan su economía, su sistema financiero, es obvio que a nosotros pues nos pidan que también lo cuidemos, ¿no? Que es lo que busca Gafi, cuidar el sistema financiero de sus países participantes y a nivel internacional. Correcto. La economía
de sus países participantes y a nivel internacional. Entonces, si no jugamos las mismas reglas del juego que ellos juegan, pues, ¿sabes qué? Adiós tratados internacionales, adiós esto, adiós lo otro. Nos cerramos las puertas como país y nosotros, al pertenecer a este país, este grupo privado, pues nosotros que también nos cerramos las puertas, ¿no? Entonces, pues colaborar en lo más que se pueda. Y como bien comentabas, o sea, todo este tema del cumplimiento, que nos enfocamos en este programa, hablar el compliance, ahora que viene del extranjero, que en México es el debido cumplimiento. ¿De dónde viene? De un gobierno corporativo bien implementado, de una ética empresarial. Al momento de que el empresario lleva una buena ética, pues todos los colaboradores la llevan también, ¿no? Entonces, pues la empresa funciona de manera correcta con terceros interesados, sistema financiero, clientes, proveedores, otras personas interesadas, pueden ser hasta los mismos trabajadores. Entonces, todo va trabajando de manera correcta. Correcto. Entonces, yo creo que la visión es no cerrarnos a esto a mí no me incide, esto a mí no me aplica, pero ¿por qué lo voy a hacer? Cumplir en la mejor medida posible, ¿no? Sí. Y una reflexión también, la autoridad no la tiene sencilla, porque una cosa es legislar, una cosa es tomar recomendaciones, y México ha aprendido, pues conforme ha ido avanzando en sus trabajos de revisiones y de fiscalizar, ¿no? O sea, esto bienvenido, ok, es un compromiso internacional también, pero ahora cuando empiecen a revisar, a pedir, a intercambiar, y que ellos también, bueno, nuestro gobierno mexicano solicite información a otros países de beneficiados controladores en los cuales tengan interés, pues todo eso nos va a nutrir. Entonces hay camino por andar, y yo me quedaría con una reflexión que hay que abogar por obtener mejores reglas más claras. Claro. Y lo que tú comentabas, creo que lo has dicho varias veces, es hagamos todo por cumplir, y cumplir bien, ¿no? Porque cuando empiecen a llegar los requerimientos de información, tenemos 15 días más otros 10 que nos pueden dar, y si no está, bueno, pues vendrán las sanciones, o consejo de administración, o administrador único. Y yo quiero ver que un consejo o un administrador diga, oye, ¿por qué no cumpliste el de finanzas, el de impuestos, etcétera? ¿Por qué? Es que era muy complejo, es que el honorario, es que no tenemos tiempo, etcétera. Pues mientras ya pusiste una responsabilidad. O lo peor, ¿no? Es que diga, es que vino el asesor y le dijo que le costaba tanto y usted dijo que no. Y el empresario, chido. Y ya con la vuelta, sí. Y yo soy el responsable, sí, pues le dijeron, pero pues usted dijo que no. Exacto. Claro, totalmente. Claro, totalmente. Sí, se va a dar de topes. Sí. Entonces, totalmente. Sí, una parte muy importante, que bueno que lo vuelven a comentar, pongan mucha atención a lo que dice ese artículo. Y es que, o sea, lo dice expresamente. Si no das con esto y no es esto y no es lo otro, 2 fases anteriores a decir, si no diste con ellos, nos vamos con el representante legal, ¿no? Que siempre al final del día es el que, tema corporativo, podríamos decirle que paga los platos rotos, ¿no? Por no vigilar de manera adecuada lo que se está llevando en la empresa. Entonces, nada más es eso, ¿no? Vigilar de manera adecuada. O sea, y ahorita, por ejemplo, en la parte, perdón, de un debido cumplimiento en la vigilancia en el Consejo de Administración, la parte de cumplimiento, pues ya vemos que en los códigos nos dice, pues si la empresa vigila en materia penal, si vigila de manera adecuada, la sanción se disminuye en tanto, ¿no? Que dice el 11 bis del Código Penal Federal, en su último párrafo. Entonces, si ya nos lo están diciendo en varias leyes, varios códigos, en varios artículos ya perfectamente bien establecido, por ejemplo, Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 25, nos establece todo lo que debemos de cumplir. Pues si ya nos lo están diciendo y nos lo están poniendo detallado, pues ¿por qué no cumplirlo, no? Claro. Y evitar ese tipo de sanciones y ayudar a que, si podemos demostrar, porque una cosa es elaborar a lo mejor un programa de cumplimiento y contratamos al mejor asesor y lo hace maravilloso, perfecto y hermosos los manuales, pero los tenemos guardados. Llega la autoridad y dice, pues sí, pero pues no evitaste este fraude, no evitaste esto, caíste en supuestos de participación, esto y lo otro.
No nos sirve de nada tener manuales si los tenemos guardados, implementarlos y sobre la marcha darnos cuenta en que estamos cometiendo más errores a lo mejor, que no hemos cuidado, que nos falta cuidar, mitigar más riesgos conforme se va dando la marcha de la implementación de ese manual, pero demostrarlo, ¿no? Es muy correcto con lo que estás comentando y viene, creo que muy ad hoc por ya el tiempo, pues, pero a lo que voy es, no basta con el manual. Claro. ¿no? Ese es el mensaje muy claro, porque ya empezaron a preguntar, pues, denme el manual, ¿no? Y aquí lo hacemos ahorita y con esto cumplimos. No, después del manual hay que hacer lo que dice el manual. Claro. ¿no? Y el hacer, ahí está el reto, claro. y hacerlo y documentarlo y mantenerlo y etcétera. ¿no? Sí, lo que podemos hacer es, como bien nos dicen, ¿no? Dinos cómo puedo hacer el manual. Lo encuentran en las reglas misceláneas que les comentamos, pero si ustedes gustan, a lo mejor, y es lo que les comentaba, muchos de nosotros, muchos colegas, muchos empresarios no sabemos dónde tomar esa información. Si ustedes gustan, mándenos su correo electrónico y les hacemos llegar esas reglas misceláneas, las cuales especifican cuáles son los pasos a seguir para la elaboración de esos manuales. Digo, la autoridad las da a conocer, pero si no lo tienen a la mano, mándenos su correo electrónico y nosotros les hacemos llegar esas reglas misceláneas, ¿no? Para que lleven ese seguimiento a la elaboración de ese manual y con mucho gusto nosotros apoyamos con eso. Y así como tal un machote, pues no, todavía ahorita no se tiene a la mano algo así. Y bueno, nos está acabando el tiempo. Habíamos hablado desde un principio, son 2 horas, pero se pasan de volada. Sí. Y digo, la verdad, a mí se me hace muy productiva la charla que tenemos el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo. ¿Algún comentario final que nos quieran dar? ¿Algún tip? ¿Alguna recomendación? Que vean esto como un momento idóneo para evaluar riesgos. Claro. Y no solo fiscales, sino de negocios. Claro. Sí, con esa reflexión gracias. me quedaría yo. Gracias, David. Ricardo, ¿qué nos El mensaje final es que todos tengamos la noción del riesgo que existe. Y yo creo que algo importante es que más vale prevenir que lamentar. Claro. Yo creo que la asesoría está precisamente en eso, en la prevención. Y no esperar a que tengamos que remediar. Yo creo que es importante que previnamos antes de poder llegar a un tema de riesgo, ¿no? Es bien importante, esa es la idea, ¿no? Que se asesoren realmente con especialistas. Hoy en día no todas las empresas, no solamente el contador puede hacer todo. Sí. Y precisamente por eso hay especializaciones por área, ¿no? Claro. Buscar ese asesor, como ya hablamos, que esté certificado, que tenga la experiencia y las credenciales para poder llevar a cabo este trabajo. Sí. ¿no? Para cuidar precisamente el patrimonio de las empresas. Claro. Y garantice el funcionamiento de las empresas. Claro, sí, que sea objetivo también minimizar cualquier riesgo reputacional, correcto. Económico, reputacional. De todos. ¿Cuántos riesgos llega a tener la empresa al día a día por el simple hecho de operar y no lo tiene a la vista porque a lo mejor no tiene el conocimiento de cuáles son las implicaciones que podría tener faltar a no cumplir con ciertas legislaciones, ¿no? Totalmente. Y sí, bueno, espero que no sea la única ocasión que nos acompañen. Yo los vuelvo a invitar a otro programa más de filosofía empresarial. Esperemos que sea muy pronto y que nos hagan el honor de volvernos a acompañar. Yo les agradezco muchísimo los comentarios. No, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Y bueno, amigos, yo les agradezco mucho por habernos acompañado otra vez más a este programa de filosofía empresarial. El próximo miércoles nos vemos de nueva cuenta. Igual vamos a tener un súper temazo. Agradecemos a nuestro equipo de producción siempre por el apoyo, acompañarnos siempre. Y bueno, espero que estén muy bien y aprovecho para entregarles a nuestros invitados un reconocimiento por parte de CADEFI Filosofía Empresarial por su valiosa participación. Contador David y contador Ricardo. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias por sus aportaciones. Gracias por invitarnos. Gracias. Amigos, nos vemos después. Hasta luego, gracias.